Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa redonda 2 de la jornada que tiene lugar hoy. Me gustaría antes, según me comunica la organización, decirles que después del acto de clausura podrán recoger un certificado de asistencia. No olviden también entregar la valoración sobre la jornada que aparece en la documentación que se les ha entregado. Y también me gustaría indicarles que después de la intervención de los tres ponentes habrá un turno de preguntas y ellas se harán por escrito en el modelo que también tienen dentro de la documentación que se les ha entregado. Durante el desarrollo de estas ponencias, el personal de la organización les recogerá las preguntas para que puedan, una vez hechas por ustedes, después planteárselas a los ponentes. Siempre me llamó la atención en uno de los profesionales que escriben sobre el tema de las drogodependencias, David Kutrick, el título que le dio a uno de sus capítulos definiendo a las drogas como una trampa cuyo cebo es el placer. Los primeros compradores de la edad moderna no adquirían drogas solamente para aplacar sus tristezas personales o satisfacer sus placeres, aunque estas necesidades representaban un factor de consumo muy importante. Se apreciaban las drogas como sustancias que contribuían a las relaciones sociales, políticas y de otro tipo. En esta tarde voy a dar paso, y es para mí una satisfacción, a tres grandes profesionales en el mundo de la drogadicción y en cada uno en sus aspectos puntuales. Por una parte, en lo relativo al abuso del alcohol, con el tema El Botellón. En segundo lugar, en relación con los accidentes de tráfico determinados por las drogas. Y, en tercer lugar, veremos o se nos propondrá una ponencia sobre una segunda oportunidad que se suele dar en un caso muy puntual que analizaremos. Me gustaría, en primer lugar, presentar a María Teresa Cortés, que va a deleitarnos con su ponencia La realidad del fenómeno Botellón, hacia dónde vamos. María Teresa Cortés es doctora en psicología, está vinculada desde el inicio de su carrera profesional a temas relacionados con las adicciones, principalmente el alcohol. Es profesora titular de Universidad en Psicología Básica. En este momento realiza un proyecto financiado por el Plan Nacional sobre drogas. Ha dirigido y dirige diferentes tesis doctorales y otros trabajos de investigación, todos ellos relacionados con las adicciones. Cuenta con un número importante de artículos, capítulos de libros y aportaciones a congresos, tanto nacionales como extranjeros. Forma parte del comité revisor de 3 revistas y es miembro del Comité Técnico de Prevención de Drogodependencias. Cuando quieras, María Teresa. Buenas tardes. Realmente mi exposición yo la voy a dividir en 2 partes. Voy a empezar posiblemente por las conclusiones, además aposta para que puedan ustedes darse cuenta de la dimensión tan grande que hay detrás de este fenómeno, porque tendemos a simplificarlo demasiado. Realmente todos nosotros en algún momento hablamos, opinamos del tema Botellón, consideramos que tenemos más o menos razón en nuestros argumentos, pero realmente existe una gran confusión al respecto. Ahí lo que hemos seleccionado son 4 noticias de este último mes en las que se nos está dando información muy contradictoria. De repente nos dicen que en el Carmen no hay botellón, a la semana resulta que sí que hay y se está realizando ya una intervención policial. Luego nos dicen que es algo transitorio, que la gente ya no está de moda y no lo hace, pero al mismo tiempo nos dicen que es regular, que hay un porcentaje amplio de jóvenes que sí que lo están haciendo.
La cuestión es que realmente manejamos muy poca información objetiva que nos permita formarnos una idea integradora de este fenómeno y que al mismo tiempo nos permita planificar adecuadamente las alternativas que se tienen que estar dando ante el mismo. Al reflexionar sobre el tipo de alternativas que se están dando hasta ahora, realmente nos llama la atención que la mayoría de ellas se están centrando prioritariamente en una dimensión del fenómeno, lo que nosotros denominamos la dimensión cuantitativa. Y me explico, dimensión cuantitativa porque el fenómeno, botellón en este caso, parece que se esté asociando únicamente a cantidad de jóvenes que están realizando la práctica, cantidad de desperdicios que está generando, su realización en determinadas zonas, cantidad de ruido, cantidad de vecinos afectados, número de días en el que se realiza la práctica. Todo eso constituye el conflicto de orden social al que realmente, o de orden público, podríamos decir, al que la sociedad más importancia le está dando ahora. Ante esta perspectiva del fenómeno, las soluciones, las alternativas que están proponiéndose, fundamentalmente, he señalado algunas, hay muchas más, pero fundamentalmente trata de reducirse a partir de la presión policial, aplicada de distintas maneras. En distintas localidades se aplica de distintas formas, pero bueno, en líneas generales, presión policial, traslado a zonas alejadas, los famosos botellódromos, que ya nos suenan a todos, sobre todo por la parte del sur de España, pero tenemos más medidas, por ejemplo, el incremento también de los servicios de limpieza, también aparecen dentro de este conflicto de orden público. Pero estamos dejando de lado otros aspectos que no se están considerando dentro de la misma magnitud. Es cierto que también nos pueden aparecer consecuencias, y de hecho están apareciendo ya, una serie de consecuencias sobre la salud bio, psico y social. Veremos ahora, por los datos que estamos ya manejando, que estamos ante unos jóvenes que algunos de ellos están realizando unos consumos considerados de muy alto riesgo. De hecho, de tan alto riesgo que ya no nos sorprende. Hace 2 días estaba leyendo noticias de Córdoba, de algunas asociaciones de tratamiento de alcoholismo, que se quejaban de que en los últimos 2 años se les está incrementando muchísimo la cantidad de jóvenes que les están llegando de 21 a 25 años con problemas de dependencia. Y se quejaban de que era justamente por el tipo de consumo que están haciendo. Evidentemente, no todos los jóvenes van a llegar ahí, pero sí que es real que estamos ya ante una problemática que nos está apareciendo ya y que la tenemos delante. No nos tenemos que ir a pensar ya dentro de unos años, está apareciendo ya. Y también tenemos otros conflictos de menor grado porque no los vemos y porque veremos cómo los padres ocultan muchísimo. Es como si no lo quisieran ver. Pero a menor escala podemos perfectamente estar hablando de problemas de relación interpersonal. Los padres, cuando les llegan los hijos a casa, que ya veremos como muchos de ellos no saben, creen o tienen la falsa expectativa de que sus hijos no están haciendo botellón, pero se levantan al día siguiente a las 3 de la tarde y empiezan a tener más broncas de lo normal, empiezan a aparecer roces que muchas veces no se atribuyen al consumo, o los universitarios que los viernes no nos llegan a la facultad porque los jueves han ido de botellón, también van a tener repercusiones a más largo plazo. Evidentemente dices, bueno, llega el examen y yo lo apruebo, sí, pero te estás quedando por el camino, vas perdiendo cosas. Por lo tanto, esa dimensión de conflicto de salud parece que la tengamos un poco ya así como más olvidada. ¿Qué tipo de soluciones prioritariamente le estamos dando al conflicto de salud? Nos hemos centrado sobre todo en buscar alternativas de ocio, cosa que, como pueden observar, España está plagada de alternativas de ocio. Pero la mayoría de esas alternativas de ocio, la mayoría de ellas, no están fundamentadas a nivel teórico. Tampoco han salido la mayoría de ellas para dar respuesta al botellón. Simplemente formaban parte, algunas de ellas, de la prevención universal, y lo que se ha intentado es paliar un poco y que sirvan también para, en este caso, la prevención selectiva, como un intento de decir, bueno, estamos haciendo algo, pero evidentemente tenemos que mejorar. Estas alternativas de ocio ni por asomo pueden asumir toda la perspectiva biopsicosocial de la que hemos hablado. También aparecen otras alternativas como, por ejemplo, incrementar el nivel de concienciación de los jóvenes, darles información. También se está intentando hacer de distintas maneras, incluso yendo a las propias zonas, pero con los niveles de alcohol que se están alcanzando en muchos casos, hasta cierto punto seguramente no van a resultar efectivas, porque cuando te dan la información, cuando ya estás bajo los efectos del alcohol, pues te quedas con lo que te quedas. Por lo tanto, tendríamos que ir revisando ese tipo de alternativas, pero ampliándolas mucho más. Se nos están escapando muchísimas cosas que no hemos considerado dentro del fenómeno botellón y que son muy importantes de cara a planificar esas alternativas. Las más importantes yo las resumiría en dos apartados. Un primer apartado que viene directamente de la investigación de carácter sociológico que se ha hecho hasta el momento.
La explicación a nivel sociológico de por qué aparece este fenómeno es complejísima. Se alude a un montón de variables distintas, pero de todas ellas les voy a sintetizar lo que yo considero que es más importante y que nos puede dar un poquito más de luz para ver que las alternativas que tenemos que aplicar tienen que ser más amplias, que no podemos quedarnos con lo que estamos haciendo. A nivel general, llega un momento, nos retrotraemos a la historia, llega un momento en que a la juventud se le exige una mayor formación tecnológica, una mayor preparación para acceder al puesto de trabajo. Eso traducido, ¿no?, a nivel de formación significa más tiempo de formación, más tiempo que yo voy a estar en casa porque me tengo que formar de cara a poder desempeñar mi trabajo. Eso se une a otra dimensión. Conforme ha aparecido lo que se denomina la bonanza económica, es evidente que al joven no se le ha exigido, no tiene la responsabilidad de tener que aportar dinero en casa por necesidad. Nuestros abuelos, la mayoría, a los 14 años estaban trabajando, pero la mayoría de nosotros ya no. Estamos en casa durante más tiempo porque necesitamos más formación y con una menor responsabilidad. Al mismo tiempo se ha asociado la evolución del tiempo de ocio. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? En un principio, el ocio, cuando apareció, era domingo. Luego se sumó el sábado tarde y domingo. Pero nuestros adolescentes ahora, muchos de ellos empiezan jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos mucho tiempo de ocio. Más tiempo en casa para formarnos, menos responsabilidad económica y al mismo tiempo más tiempo de ocio. Tiempo de ocio que evidentemente se ha convertido en un negocio en un momento determinado. Y dentro de ese negocio no tenemos que olvidar que estamos en España. Y como estamos en España, la evolución que hemos tenido, los adultos introdujeron el ocio nocturno, no fueron los jóvenes, además asociado al consumo de alcohol. Y conforme ha ido pasando el tiempo han ido variando los patrones de consumo. Y en estos momentos no estamos hablando solamente de un consumo regular asociado a la comida. No ese es el consumo que están haciendo los jóvenes. Han asociado otro tipo de consumo. Consumo intermitente que realizas de vez en cuando, pero que cuando lo realizas pierdes el control, llegas a la embriaguez, etcétera. Pero que el resto de la semana parece que funciones. Estás funcionando y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que si vamos sumando, esto nos lleva a cuestionarnos si realmente botellón es solo sinónimo de problema de joven y si es exclusivamente joven. La respuesta más lógica es decir que no. Lo que estamos haciendo es ir sumando características, ir evolucionando en nuestra relación con el consumo del alcohol. Además, el botellón tiene primos hermanos, que digo yo, porque a nadie se nos escapa que el botellón nace al mismo tiempo que está muriendo la litrona, ¿no? Y tienen un periodo de tiempo ahí que están los dos juntos. De tal manera que de la litrona, evidentemente en el momento en que salió, pues es verdad que estaba asociado fundamentalmente a fermentados y que además se asoció a una carencia, hubo una depresión económica, los jóvenes no encontraban trabajo, y entonces salieron a la calle a consumir en aquel momento fermentados por cuestiones fundamentalmente de economía. ¿Qué ha ocurrido? Que el botellón eso lo ha asumido, pero parte de los jóvenes, no todos. Algunos, es verdad que la razón principal a la que están aludiendo es económica, pero no todos. Hay otras prácticas, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, la ruta del bacalao, pues lo que hemos asociado a botellón, lo que hemos cogido de esa ruta fundamentalmente es la movilidad de zonas. Aunque ahora veremos cómo el botellón, más que hablar ahora ya de zonas determinadas, como él mismo va evolucionando, yo el botellón lo considero ahora más bien como una especie de aparición de setas, que están muchas setas por Valencia, pero al mismo tiempo algún día determinado y como algo muy esporádico se celebra un macro botellón, pero lo habitual es encontrarlo por cualquier rincón. Tenemos más prácticas asociadas. De los after hours que hemos cogido, pues hemos cogido que la noche se prolonga. Todo eso es la suma que al final nos lleva a botellón. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que las medidas, muy bien el ocio, muy bien la presión, pero no puede quedar ahí, porque realmente tenemos una generalización del estilo de vida que va cambiando conforme pasa el tiempo y que lo lógico es que si continuamos interviniendo como lo estamos haciendo, vaya progresando. Y ahora vamos a ver hacia dónde va progresando, porque se va radicalizando todavía más. Vale. La segunda aportación, eso es un toque de atención para los profesionales tremenda. Parece que de repente se nos haya olvidado que en toda conducta potencialmente adictiva, que no estemos diciendo que lo es potencialmente adictiva, intervienen toda una serie de variables que a nivel de prevención las conocemos y que están muy estudiadas. Intervienen toda una serie de variables a distintos niveles interrelacionadas entre sí y que van conformándose, originando ese fenómeno. Y de repente queremos toda esta complejidad limitarla solamente a que sustituyan el consumo de alcohol en la vía pública por el irme a algún taller
a enseñarme la danza del vientre. Evidentemente es muy difícil el que toda esta complejidad y toda esa evolución únicamente se limite a eso, y con castigo, presión policial. Es más complejo que todo eso. Toda la información que tenemos a nivel de prevención nos tenemos que estrujar la cabeza y aplicarla al tema botellón, porque es lo que toca hacer ya. Aquí en la evolución lo que les he intentado transmitir es que el propio botellón está evolucionando. Ahora, en un principio, decíamos, son los chicos los que más van. Ahora verán cómo en Valencia ya no tenemos diferencias de chicos y chicas. Están haciéndolo en igual número, no en igual cantidad de consumo de alcohol, pero sí en igual número. También ha evolucionado, por ejemplo, el que al principio el botellón casero era un poco menor. En estos momentos los pisos de estudiantes están asumiendo el botellón. Por tanto, la climatología, que parecía ser que frenaba un poco esta práctica, también va a desaparecer, porque está el sustituto ya, que será realizarlo en garajes, pisos, etcétera. Más cosas que han cambiado, el tipo de consumo. En un principio decían, no, los más babies están consumiendo fermentados. Ahora ya no, ya lo veremos, están consumiendo destilados como los mayores. Por lo tanto, va variando el propio fenómeno botellón, con lo cual las alternativas que tenemos en la cabeza tenemos que ir también modificándolas, no solamente en función de la edad, sino en función también de cómo va evolucionando esa práctica. La cuestión, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que necesitamos conocer directamente el fenómeno del botellón, pero desde distintos puntos de vista, tantos como partes tiene este fenómeno, y además a todos los niveles. Necesitamos conocer qué opinan los padres, porque tienen mucho que decir. Estamos hablando de jóvenes de 14 años, a partir de 14 años, 13, 14, por tanto, algo tendrá que decir. Tendremos también que ver la gente que está aplicando esa presión policial, si está formada para ello, cómo lo están haciendo, qué creen que se tiene que cambiar, qué está haciendo la Administración. Tenemos que ver este fenómeno, pero desde una perspectiva amplia. ¿Y qué pueden aportar los profesionales? A partir de todo esto surge el proyecto de investigación que estoy dirigiendo desde la Facultad de Psicología, financiado por el Plan Nacional. Realmente desde hace 2 años lo que estamos intentando, y pueden observar cómo hay gente de la facultad, pero tanto de Castellón, Alicante como Valencia, pero también gente de fuera, sobre todo gente de unidades de prevención comunitaria y de unidades de alcohología. Lo que pretendemos fundamentalmente es llegar a conocer qué está ocurriendo con el fenómeno botellón a partir de las entrevistas con jóvenes, con padres, con fuerzas de seguridad del Estado, que ya las hemos hecho también, y asociaciones de vecinos. Pero no quedarnos solamente ahí. Desde el 2004 hemos hecho un seguimiento de los 3 principales periódicos de la comunidad para ver qué información se está transmitiendo a la sociedad, porque esa también es determinante. Si al fin y al cabo habíamos visto por la explicación sociológica que la sociedad también tiene algo que decir, tendremos que planificar objetivos a corto, pero también a largo plazo. Y finalmente, ¿qué está haciendo la Administración o entidades de toda España, entidades privadas de toda España, para paliar este fenómeno? A partir de ahí les voy a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido ya. Verán que se intercalan. El proyecto es muy, muy amplio y verán que vamos a intercalar resultados de padres, pero sobre todo de chavales de aquí, de Valencia, de la selección que hemos hecho en Valencia. Lo primero que hicimos, evidentemente, para poder entrevistar a los jóvenes fue huir de las zonas botellón, porque lo que queríamos era coger en frío a esos adolescentes. Y además no solamente coger a la gente que está haciendo botellón, sino también a la que no lo hace. Por eso nuestro diseño varió. Y varió de tal manera que elegimos, por una parte, de las 5 áreas de la Universidad de Valencia, lo que cogimos fue aquella licenciatura o diplomatura con mayor número de matriculados. Y realizamos una selección aleatoria entre los demás matrícula, seleccionamos de cada área una de las licenciaturas o diplomaturas. A partir de ahí realizamos la entrevista al grupo más numeroso de cada uno de los cursos, de primero a quinto. En cuanto a los adolescentes, lo que hicimos fue cogernos el muestreo de los colegios de Valencia que tuvieran tercero o cuarto de la ESO, primero o segundo de bachiller y ciclos formativos. Intentar rastrear toda Valencia, de manera que tuviéramos también tanto centros públicos como centros privados, tuviésemos una representación de toda Valencia y a todos los niveles. A partir de todo eso, y con el cuestionario que les ha salido, que elaboramos exprofeso, en total hemos entrevistado a 1.361 universitarios y a 2.722 adolescentes, los babies que decimos nosotros. Como era de esperar, la mayoría estudiantes y la mayoría viviendo en casa. Por tanto, los padres también viven de primera mano el problema botellón porque les llegan a casa. La mayoría. Nuestro cuestionario en temas de botellón, voy a presentarles simplemente algunos resultados. Empezaba con una pregunta tan simple como ¿qué es para ti hacer botellón?
Queríamos ver los propios jóvenes a qué asocian el botellón. Y vemos como tanto universitarios, que son los de arriba, como los adolescentes, que son los de abajo, en ambos casos la asociación directa es con el beber. También están los amigos en ambos casos, pero ya quedan en un segundo nivel. Pero lo que más llama la atención, cuando intentamos establecer diferencias significativas, estadísticamente significativas, es que los adolescentes asocian al botellón con beber, pero en más cantidad, en comparación con los otros, y muy, muy asociado con diversión, quedando en un plano secundario la cuestión económica. Los adolescentes disponen de más dinero para hacer botellón que los universitarios. Para ellos no hay un problema económico. ¿Qué porcentajes de jóvenes están haciendo botellón? Y ahí yo reconozco que salen datos que a mí no me gustan. No esperaba que fuera tanto, la verdad. Pero son los datos que nos han dado los jóvenes. Por tanto, si son ellos los que lo están haciendo, evidentemente nos los tenemos que creer. Llama la atención que a partir de los 15 años, que había 600 y pico alumnos de 15 años, observamos cómo más de la mitad están ya realizando prácticas de botellón. Luego veremos la frecuencia, porque es verdad que no empiezan haciéndolo todas las semanas, pero es un porcentaje ya elevado, porcentaje que perdura hasta incluido el año de universidad. Evidentemente hay más universitarios que están todavía realizando la conducta botellón que adolescentes, pero el incremento es notorio, es importante. En cuanto a las edades, a nivel general, tanto en edad de inicio del consumo de alcohol como en edad de inicio de botellón, los adolescentes significativamente se inician antes, independientemente del sexo, pero que quisimos indagar un poquito más y ver exactamente dónde aparecían esas diferencias. Y observamos cómo había diferencias significativas año a año a partir de los 18 años. Esto significa, en el consumo de alcohol, los adolescentes que ahora tienen 17 años se iniciaron significativamente antes que los que tienen 18, los de 16 antes que los de 17, pero cuando llegamos a los de 14 y 15, ahí no encontramos diferencias. Parece que hay una estabilización. Los de 14 y 15 años parecen estar iniciándose en consumo de alcohol prácticamente a la misma edad. A nivel significativo, a nivel estadístico y estadísticamente significativo, en temas de botellón no ocurre lo mismo. El descenso es notorio. Aquí antes con Marga estaba comentando, bueno, nos sale una media de 13 y pico, sí, pero fijaos que aquí lo que hemos hecho es separar esas edades y ver exactamente a la gente de 14 cuándo se está iniciando. Estamos hablando de 13 y además con un agravante más para nosotros. Cuando comparas con inicio de consumo de alcohol, inicio de botellón en universitarios, hay una diferencia prácticamente de un año. Pero cuando comparas inicio de consumo de alcohol de los babies, de los más adolescentes, se diluye ese año. Eso lo que nos está indicando es que muchos adolescentes entran directamente, contactan con el consumo de alcohol haciendo botellón. Por tanto, el consumo va a ser más agresivo. Más cositas que nos salen. No diferencias entre número de chicos y chicas, ni universitarias ni adolescentes. La idea que había por ahí, que yo supongo que viene de la investigación de Extremadura de Artemio Baigorri, que nos decía que había más chicos que chicas en las zonas botellón, cuidado, porque incluso hablando con el propio Artemio, y él lo reconoce directamente, dice, mira, el muestreo lo hicimos 2 fines de semana que justamente coincidía con exámenes. Por tanto, nosotros hicimos una aproximación de lo que pasaba y en ese momento justamente había más chicos que chicas. Cuando se coge a los adolescentes en frío, de ahí la importancia, van el mismo número de chicos y chicas, no hay diferencias, pero sí que se diferencian en la cantidad de lo que están consumiendo. En términos generales, están consumiendo 5,3 copas, pero vayamos un poco más. Si diferenciamos chicos-chicas, los chicos consumen más, nos vamos a 6. Si diferenciamos universitarios de adolescentes, los adolescentes consumen más, de manera significativa. Especifiquemos más. Los verdes, los adolescentes, los rojos, los universitarios. Aquí, sobre todo, me interesa que nos quedemos con el dato de la tasa de alcoholemia. Están llegando a una tasa aproximadamente de 2, mientras que los babies están llegando a una tasa un poquito incluso superior. Ahora veremos por qué están consumiendo. Y lo más importante, con esas tasas de alcohol, ¿qué esperan conseguir? ¿Qué es lo más importante? Tanto en universitarios como en adolescentes observamos diferencias de género. Los chicos continúan consumiendo más, pero, y un pero muy grande, cuidado con lo que están consumiendo, porque si los cogemos a nivel general, parece que los adolescentes estén consumiendo más cantidad de alcohol de gradación más baja o media, baja y media. Pero al diferenciarlos por grupos y por sexo, observamos lo que os decía antes del caso de las chicas. Mientras que en universitarios continúan siendo los chicos los que consumen significativamente más destilados,
y también más fermentado, fijaos qué nos ocurre con los adolescentes. Las chicas adolescentes están consumiendo la misma cantidad de destilados que los chicos, también de fermentados. Por lo tanto, de ahí que os decía antes, sí, están consumiendo el mismo número, consumen más los chicos, pero cuidado, porque el consumo que están realizando las chicas se está equiparando al consumo que están realizando los jóvenes en las edades inferiores. Datos provisionales, porque los padres no los tenemos todos analizados. Hemos hecho una selección de todos los que tenemos. Hasta el momento están depurados 79. Tenemos muchísimas variables cualitativas de ocio, de relación. Por tanto, cuesta bastante de procesar. Pero nos llama la atención de que 79 padres de adolescentes entrevistados. A los padres les hacíamos unas charlas, íbamos allí a hablarles del consumo de alcohol y de todo lo demás. Y lo primero que hacían era rellenarnos el cuestionario que tenían para ellos. Y nos llama la atención cómo de esos padres acordaros de los porcentajes de jóvenes que declaraban estar haciendo botellón. Fijaos los padres que piensan, en su gran mayoría, que su hijo primero no consume y que encima no hace botellón. No se corresponde, son los padres de los chavales que han contestado. Esperemos que esto cambie un poco. Por eso os he puesto ahí en grande datos provisionales, porque es bastante desesperanzador. En cuanto a, yo creo que si mi hijo consumiera, yo lo notaría, fijaos la falsa creencia que tienen cuando realmente no se están dando cuenta porque lo están haciendo. Eso lo que nos está indicando es que tenemos mucho trabajo con los padres, que hasta ahora no los habíamos considerado. ¿Cuándo realizan esta práctica? A veces siempre. Eso significa que las alternativas tienen que estar a lo largo de todo el año. Pero además llama la atención otra cosa. Los meses que están en rojo son meses que a nivel significativo se hace más botellón. Suelen coincidir con los meses de vacaciones. Cuidado, porque en la mayoría de las alternativas que están propuestas por España, justamente durante esos meses desaparecen las alternativas de ocio, paran. Por lo tanto, nos quedamos con una menor opción de alternativas. En rojo y en verde les aparece el porcentaje de universitarios que hacen botellón y que al menos lo hacen una vez al mes durante todo el año. De universitarios y abajo de adolescentes, el 38%. Eso significa que estamos ante una conducta que es bastante regular, que se incrementa muchísimo más en ciertos meses, pero que no es algo que se hace de manera esporádica y que hasta los 4 o 5 meses ya no lo vuelves a hacer. No estamos ante ese caso. Días que hacen botellón. Los universitarios empiezan los jueves, prioritariamente sábados, pero bueno, empiezan ya el jueves, por tanto sus alternativas tienen que empezar a partir del jueves, pero los adolescentes empiezan los viernes y terminan directamente los domingos. Universitarios que hacen botellón los jueves, pues evidentemente el viernes no aparecen por la facultad, ¿no? Como se pueden suponer. ¿A qué hora llegan y a qué hora salen? Los universitarios entran más tarde a zonas botellón, pero llama la atención que no hay diferencias en la hora de salida entre universitarios y adolescentes. Otra cosa es el regreso a casa. Ahí continúan siendo los universitarios los que llegan más tarde. Esto nos vuelve a contrastar con los padres. Los padres se califican en una escala de 0 a 10, el nivel de flexibilidad en cuanto a su exigencia, la disciplina que están imponiendo. La mayoría se consideran rígidos, cuando realmente sus hijos, muchos de ellos, están llegando a las tantas y tienen de 14 a 17 años. Por tanto, vuelve a no cuadrarnos el asunto. Algo está pasando que no funciona bien. Pueden ser rígidos, considerarse rígidos en ciertos aspectos, pero en los otros son demasiado laxos. ¿Dónde van? Universitarios, está claro que la mayoría pues luego se van a pubs. Nos llamó la atención esto, que los adolescentes, el 48% después de una zona botellón se fuera a pubs o discotecas. ¿Por qué? Porque si de este 48% quitamos el porcentaje que corresponde a los de 18 años, que están aquí en medio, se nos queda un 36% de jóvenes que son menores de 18 años y que continúan la noche. Cosa todavía más llamativa. Vale, motivos por los que hacen el botellón, ¿por qué lo están haciendo? Y encontramos aquí diferencias significativas fundamentalmente. Los jóvenes ya sabemos que lo asocian más a diversión, el hecho de consumir. ¿Vale? Diversión. Pero hay una diferencia entre los motivos estructurales a los que aluden los universitarios. Los universitarios, aparte de la diversión, está fundamentalmente la economía, está el huir de aglomeraciones de pubs y está la calidad de la bebida. Otra cosa es que sea mejor, correcto o no lo que piensen, pero esos son sus principales motivos. Es más bien estructural, fuera de mí, no depende de mí. Pero los adolescentes, cuidado, porque lo hacen por diversión, pero para desconectar, para relacionarse, para no quedarse solo. El matiz es muy distinto, por tanto las alternativas también lo tienen que ser, si queremos indagar sobre eso. ¿Qué esperan conseguir? Acordémonos de las tasas de alcoholemia que estaban alcanzando. Tasas de alcoholemia que están alcanzando aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas.
Es cuando están consumiendo por allí. Mayoritariamente, ¿qué quieren? Euforia y más hablador. Esto se ve reforzado en el caso de los universitarios por la desinhibición. O sea, quieren quedarse en el punto, en el puntillo. Y además llama la atención cómo, si se hace la diferenciación en función del número de copas que están consumiendo, justamente los que consumen por encima de los 5 copas consideran que van a estar más eufóricos. Eso es una falsa expectativa que tiene aquí en medio y que hay que tratar. Aparte de eso, continuamos en la misma línea con los adolescentes. Sentirme bien, confiar más en mí mismo, aunque asumo que voy a tener un mayor riesgo. No muy acentuado, pero lo asumo. Volvemos a aludir otra vez a características personales. Dificultades que ven a día de hoy a la hora de realizar botellón, ya con toda la muestra de Valencia analizada. Ninguna, en su mayoría. El clima, si no tienen piso, pues es el clima, pero fíjense en la presión policial. A día de hoy, o cambia, que de hecho ya está cambiando, o cambia o continúan sin percibir que eso puede ser una dificultad para continuar haciendo botellón. Ahora bien, los adolescentes, sí que hay una diferencia significativa, consideran que es una dificultad un poquito mayor, pero el nivel es bajísimo. Y nos llama la atención que esos adolescentes tampoco vean problemática a la hora de conseguir esa sustancia, cuando realmente por edad no la pueden conseguir. El que no les vendan alcohol no es importante. Y también se queda en un lugar secundario las quejas de gente que esté contra el botellón, fundamentalmente vecinos. Alternativas que ellos proponen. Tenían un listado de alternativas, aquí hay algunas de las que se les propusieron, tenían muchísimas más. Entre universitarios, fijémonos como hay 4 que para ellos no son relevantes de lo que se está haciendo. El internet gratis, los polideportivos abiertos, las bibliotecas y las clases de baile o talleres. Esos continúan sin ser relevantes para ellos. Tengamos siempre presente que no estamos hablando de prevención universal, en este caso. Sí que son importantes, por ejemplo, les plantearían el poder dejar de realizar la conducta, los conciertos, pero de manera continuada, porque están haciendo el botellón de manera regular, no 1 al año o 2 al año. Y tener salas de reunión con amigos, independientemente de que les dejen consumir o no. Lo que quieren son salas de reunión. El bajar los precios, lo he puesto en la otra punta, porque es una opción fácil, pero que ahí el trabajo que tenemos es justamente de demostrar por qué no es relevante y es muy fácil de desmontar. Estaríamos, como mucho, poniendo una parte de solución al conflicto de orden público, ¿vale? Podrían entrar en los pubs, pero realmente no tendríamos en consideración todo el fenómeno botellón. Por lo tanto, no es una de las soluciones más aceptables. Ahora hay que dar a entender al otro que no es la solución más adecuada. Los adolescentes, las 4 mismas que no son apetecibles para ellos, conciertos y salas de reuniones que sí, y aquí sí que aparece en un futuro como problema que yo veo de continuar haciendo botellón, me plantearía el hecho de ir a hacer botellón, mayor control policial. En los adolescentes sí, en los universitarios no nos aparecía. Lo que ocurre es que a día de hoy no se ve esa dificultad. Podría ser una consideración de cara a un futuro si cambia la manera de realizar esa presión policial. En cuanto a los padres, a mí esto sí que me ha llamado la atención. ¿A quién le están dando la responsabilidad de las alternativas al botellón? A la administración fundamentalmente. Todo fuera. Todo absolutamente fuera. Medidas represivas, centros de ocio, los centros juveniles públicos, deportes, charlas, bibliotecas, todo para fuera. Comunicación y educación. Eso lo compartirían con colegios y lo compartirían también con la administración. Y eso también llama muchísimo la atención. Esa perspectiva hay que cambiarla. En definitiva, para no alargarme más, porque siempre me paso de tiempo. Aquí les intento sintetizar todo lo que prácticamente he dicho hasta ahora. Es un fenómeno cambiante, influyen conflictos de orden público, pero también de salud, que nos están ya apareciendo. Hay diversos colectivos implicados, hay una generalización del estilo de vida que todos tenemos más o menos asumida y que da mucha rabia porque lo vemos con tantísima normalidad que nos va a resultar muy difícil de cambiar, y ahí los medios de comunicación nos tienen que tirar un cable. Hay un conocimiento a nivel de prevención que estamos olvidando completamente y al mismo tiempo tenemos muchos frentes abiertos. Todo esto está exigiendo a gritos dos cosas que se exigen de siempre a la prevención comunitaria, que es por una parte la integración y sobre todo la coordinación. Esas dos cosas tienen que ir unidas de cara a poder paliar fenómeno botellón. Gracias. Muchas gracias, María Teresa, por tu exposición, por acercarnos un poco más al fenómeno del botellón. En segundo lugar, doña Marina Gisbert va
a hablarnos con su ponencia Drogas y accidentes de tráfico. Marina Gisbert es licenciada y doctorada en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos y en Medicina Legal y Forense. Trabaja como profesora titular en la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia. Es presidenta de la Comisión de Defensa de la Medicina del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y fue miembro del Consejo Asesor Científico del mismo. Ha dirigido 14 tesis doctorales y tesinas y ha publicado más de 35 artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. Además, ha escrito el glosario de psiquiatría forense para médicos y juristas. Cuando quieras, Marina. Buenas tardes. Permítame que, en primer lugar, agradezca al doctor Algarra su amable presentación y a los organizadores de este Congreso Sociedad, Familia y Drogas la invitación que me han cursado para que me encuentre hoy aquí con todos ustedes. El problema sobre el que se me pidió que interviniera yo hoy es el que hace referencia a los accidentes de tráfico y su vínculo con las drogas. Realmente, partiendo del hecho de que todos ustedes son profesionales que trabajan vinculados con el mundo de las drogadicciones, me encontré con problemas a la hora de cómo plantear esta intervención mía. Y porque ponerme a hablar de los efectos de las distintas sustancias, muchos de ellos, la gran mayoría conocidos por todos ustedes, creía que no era el planteamiento más idóneo. Por lo que decidí hablar fundamentalmente de los accidentes de tráfico, también problema bien conocido, pero que quizá se desvinculan un poco más de la actividad profesional de todos ustedes, de los elementos psicofísicos que son necesarios para la conducción de vehículos de motor y, partiendo de ahí, comentar el hecho de que todas las sustancias que se utilizan en los contextos de la drogadicción van a determinar una limitación de las capacidades de la persona para conducir esos vehículos. Efectivamente, los accidentes de tráfico son un problema, a nadie se nos escapa, serio, importante, que dan lugar no solamente a las muertes, problema muy alarmante, tremendamente alarmante, sino que también dan lugar a lesiones de mayor o menor gravedad y a invalideces, a secuelas muy severas que determinan tremendamente la vida de las personas que lo sufren. Teniendo en cuenta, sobre todo, que las personas que sufren estos accidentes son fundamentalmente jóvenes y cada vez más jóvenes, entendemos que eso significa una limitación también importante de los años potenciales de vida y, además de estas repercusiones personales, los accidentes de tráfico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, van a significar un elevadísimo coste y se van a traducir en un problema de salud pública que debe preocuparnos mucho a todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la sanidad, sea cual sea la proyección concreta profesional de cada uno de nosotros, porque las consecuencias del accidente no son solamente las directas en cuanto a los costes que significan las enfermedades, las lesiones, las complicaciones, los tratamientos de todo tipo que hay que someter a aquellas personas que han sufrido un accidente, sino también las consecuencias indirectas que hacen referencia a la pérdida de productividad, a las tremendas cantidades que hay que pagar en pensiones por incapacidad, por invalidez, por viudedad, etc. No sé cómo dejar el reloj para que no se me caiga y poder ver la hora, porque me doy mucho miedo. Tú, cuando sea la hora, Salvador, por favor, me avisas y me cortas. Bien. Ponernos a hablar de cifras en relación con los accidentes de tráfico sería tremendamente prolijo, pero sí que no quiero dejar de señalar que en este momento los accidentes de tráfico son la cuarta causa de muerte en el mundo civilizado, podríamos llamar, entendiendo como civilización aquello de lo que normalmente se habla, pero que en la población de menos de 45 años es la primera causa de muerte, por encima de enfermedades como el cáncer, como el SIDA, infecciosas, etcétera. Y además también hay que considerar en este sentido que la población que tiene mayor riesgo de tener un accidente es fundamentalmente la población joven. Si partimos del esquema clásico que se ha utilizado siempre para estudiar
los factores de riesgo que condicionan o que son importantes en relación con los accidentes de tráfico, el clásico ya esquema de Haddon, nos encontramos que entre las causas de estos accidentes están el factor humano, los factores relacionados con el vehículo y los factores relacionados con el entorno físico, a los que en los últimos años se han añadido los factores socioeconómicos, la relación con el entorno, que también se encuentra en el origen de este tipo de accidentes. Es importante señalar que en 3/4 partes de los accidentes de tráfico el origen se relaciona con el factor humano y que este factor humano además va a incidir, la existencia de una determinada situación personal va a incidir también en que cuando existen los otros dos factores, cuando existen anomalías, bien en el vehículo que no está adecuadamente preparado para la conducción segura o en las vías, en el entorno, el factor humano va a incidir también sobre otros factores, aumentando el riesgo y la posibilidad de que se produzca un accidente. De entre estos factores, he querido señalar especialmente el factor humano, y además de una serie de cuestiones estrictamente personales como la edad, el sexo, la relación social, el estado civil, el estado de salud o de patología que tenga la persona, el sueño, la fatiga, etcétera, los que a nosotros nos importan y son los que hacen que hoy esté yo aquí en este momento, son el alcohol, las drogas, los medicamentos y las drogas ilegales, los medicamentos y las otras drogas legales, a las que también me voy a referir. Pero, de nuevo, quiero señalar que, igual que decía que el factor humano interacciona con los otros factores para aumentar el riesgo de accidentabilidad en un caso concreto, también la interacción entre todos estos factores va a condicionar que el riesgo del accidente sea mucho mayor. Centrándome en la relación entre las drogas y los accidentes y haciendo referencia a estos 4 grupos distintos de sustancia que he querido señalar intencionadamente, no nos cabe duda a ninguno que hoy por hoy el alcohol es la sustancia que contribuye a la producción de un mayor número de accidentes y además y especialmente de los accidentes más grandes. Si buscamos datos numéricos, trabajos que recojan estadísticas donde se establezca el porcentaje de casos que tienen relación con el consumo de alcohol, pues veremos que hay muchos de ellos son coincidentes. Establecer que cerca del 50% y una cuarta parte aproximadamente, 50% de varones y una cuarta parte aproximadamente de las mujeres fallecidos en accidente de tráfico habían consumido previamente alcohol, es ya una cifra que parece realmente muy alarmante. Que el alcohol se encuentra en más de una tercera parte, vinculado en más de una tercera parte de los accidentes que han surgido en las que se han producido heridos. En un trabajo que se hizo en Valladolid, donde hay un equipo de trabajo que ha estudiado muy detenidamente el problema del consumo del alcohol y del consumo de otras drogas y de medicamentos en relación con los accidentes de tráfico, hicieron unas encuestas y hasta un 30% de los conductores reconocían haber conducido chispa, que es la expresión que utilizaba, y cerca de un 8% verdaderamente cargados. Y en otra línea de cosas se puede decir que hasta un 30% de las alcoholemias que se hacen de modo preventivo dan como resultado que se encuentra una cifra, la que sea, de alcohol en sangre. Pero de todos modos, con respecto a estos datos, voy a decir lo mismo que con respecto al consumo de drogas ilegales. La mayor parte de los datos no son fiables. Y uno de los graves problemas con que nos encontramos los profesionales es precisamente el poder conocer la real incidencia que tiene el consumo de estas sustancias en los accidentes de tráfico. Pensemos que cuando se produce la muerte, sí que de forma sistemática se lleva a cabo la práctica de la autopsia por los profesionales médico-forenses y una vez se ha llevado a cabo la práctica de la autopsia, en los últimos años se ha generalizado la realización de una determinación del alcohol en sangre que nos permite conocer el consumo de alcohol en aquellas circunstancias
en que el fallecimiento tiene lugar inmediatamente del fallecimiento, pero que si hay una sobrevivencia del sujeto y la persona accidentada es trasladada a un centro hospitalario, es sometida a unos tratamientos de reanimación o más largos, ya no vamos a poder contar con ese dato. Y si fallece posteriormente, aunque se lleve a cabo la práctica de la autopsia, obviamente desde el punto de vista del conocimiento de la importancia que haya podido tener el alcohol, no vamos a tener ningún dato. Por otra parte, se consideran oficialmente muertos, fallecidos como consecuencia de accidente de tráfico, tan solo aquellos que han fallecido en los 30 días posteriores al accidente, con lo cual también ahí hay otro volumen de casos que se escapa al control de los profesionales y que no nos permiten tener una idea cierta del problema. Pero si eso pasa con el alcohol, con las drogas ilegales pasa todavía mucho más. En primer lugar, porque no se lleva a cabo sistemáticamente, como ya casi se lleva a cabo en toda España, los estudios analíticos en los cadáveres de personas fallecidas en accidentes de tráfico, y en segundo lugar, porque no existen unos medios técnicos que permitan llevar a cabo controles periódicos, controles de tipo preventivo, determinación de la existencia de una sustancia u otra cuando se ha producido un incidente viario o un accidente, aunque haya dado lugar a víctimas con lesiones graves o incluso sin víctimas, cosa que en el alcohol sí existe, con lo cual conocer la situación real es mucho más difícil. Con respecto al consumo de medicamentos, como datos más significativos, hay trabajos que afirman que causan el 10% de los accidentes de tráfico. Yo quizá me voy a dedicar más luego al estudio de los medicamentos porque quizás son los que menos preocupan el alcohol todo el mundo, y hay grandes campañas que estudian y que pretenden limitar este problema, pero en cambio los medicamentos sí. A nivel de los profesionales sanitarios recomendamos que los médicos de atención primaria hagan campañas, que informen a los pacientes, etcétera, pero se estudia mucho menos desde las instituciones. Un 30% de los conductores reconocen y consumir habitualmente fármacos, y en ese sentido luego al final les presentaré los resultados de un trabajo que hicimos en la unidad docente donde trabajo, que fue objeto de una tesis doctoral, en la que, entre otros muchos factores que obviamente hoy no vienen al caso, en relación con el reconocimiento de los conductores y las medidas de prevención de determinación de la aptitud para la conducción de vehículos de motor, nos permitirá observar la enorme discrepancia que hay entre lo que la gente piensa y manifiesta y lo que es de verdad y preguntada de otra forma manifiesta. Como digo, encontraremos una gran contradicción. Y finalmente, en lo que se refiere al consumo de drogas legales, y me refiero con ello al café, al té, al cacao, al tabaco, independientemente de las campañas que en este momento está llevando por otros motivos el Ministerio de Sanidad, lo cierto es que son sustancias que también van a condicionar una determinada interacción con las exigencias de algo tan complejo como es la conducción, y también van a tener repercusiones, y en cambio no se trabaja en relación con estas sustancias. Otros datos que también pueden ser interesantes en relación con esto son, por una parte, que la mayor incidencia, el mayor número de accidentes se producen en los fines de semana, en los que además los accidentes son especialmente peligrosos. Cuando oímos todos los lunes las tremendas cifras que nos ofrecen los medios de comunicación con respecto al número de muertes que se produce cada fin de semana en carretera, la verdad es que es muy triste que muchas veces dice, uy, este fin de semana ¿cuántos han sido? Es algo que se ha integrado un poco entre las noticias que normalmente llegan los lunes, y la verdad es que es una cifra que supera con mucho la producida en el gran número de guerras que actualmente, por desgracia, estamos viviendo en este mundo nuestro. Pero además de eso, es que el mayor número de los accidentes y los más graves se producen precisamente en conductores jóvenes en los que se unen, por una parte, la inexperiencia y, por otra parte, la irresponsabilidad que hace que se sometan
más frecuentemente a aquellos factores de riesgo que hablaba al principio y a los que me vengo refiriendo. Si junto con eso ponemos el hecho de que durante los fines de semana, nos lo acaban de comentar perfectamente, el consumo de alcohol es mucho más elevado que otros días de la semana, aunque el fin de semana empiece efectivamente los jueves, pero a lo largo de todo el fin de semana, cuanto más accidentes hay, el consumo de alcohol es mayor, pero también es mayor el consumo de otras drogas y también mayor el consumo de medicamentos, porque muchos medicamentos se consumen para el tratamiento de enfermedades, pero también se consumen en el contexto de politoxicomanías o como para compensar las acciones que se sabe que producen estas sustancias. La conducción de vehículos de motor es una actividad que es realmente compleja. Yo creo que aquí, pues casi seguro que la mayor parte de nosotros conducimos y estamos habituados a hacerlo de una forma rutinaria y sin prestarle muchas veces toda aquella atención que realmente exigiría. Y uno de los principios de los que se parte para establecer o para iniciar unos procedimientos de prevención de los accidentes de tráfico es precisamente el establecimiento de la actitud psicofísica de las personas para llevar a cabo una actividad tan compleja como esta. Se ha definido, hay múltiples definiciones por supuesto, pero se ha definido, y esta a mí me ha parecido adecuada, la actitud psicofísica como la situación de un sujeto que reúne toda una serie de características que exigen la coordinación sensitivo-motora y que están en función de la atención y que engloba aspectos muy variados y que afectan a distintos aspectos o ámbitos de la persona. La capacidad de la respuesta motora ante determinados estímulos, la capacidad de concentración, el mantenimiento de un estado de vigilancia de un nivel lo suficientemente estable como para poder responder de forma adecuada, la resistencia a la fatiga, la habilidad y la destreza en los movimientos coordinados con ambas manos y la existencia y el hecho de que la personalidad del sujeto es la que determina su conducta y su conducta influye obviamente en el hecho de la condición. Pues como digo, si partimos de esa actitud psicofísica, veremos que las exigencias de la conducción afectan a muchos ámbitos de la persona y entre esos ámbitos de la persona nos encontramos la situación psíquica, la estabilidad psíquica o psicológica de la persona, las condiciones orgánicas y la adaptación, es decir, el elemento superior que significa la adaptación del sujeto a las normas legales que son las que regulan en definitiva la seguridad en la conducción de vehículos de motor. La estabilidad psicológica, que es lo que va a permitir que el sujeto perciba claramente los elementos del entorno, se adapte a los estímulos que va recibiendo de forma continuada durante el hecho de la conducción, reaccione de una forma suficientemente rápida y útil y además tome en cada momento las decisiones adecuadas en función de cuáles sean las situaciones que se encuentre en el acto de la conducción. En cuanto a las condiciones orgánicas, llevan consigo que el sujeto tenga la capacidad para percibir adecuadamente los estímulos sensoriales que recibe, fundamentalmente a través del órgano visual, fundamentalmente a través de la vista, que le proporciona el 80% de la información al conductor, pero también a través del oído, incluso a través del tacto. La integración de esta información, la normalidad encefálica que permita la integración de esta información con el aprendizaje previo con respecto a lo que hay que realizar en cada momento, la respuesta motora, la capacidad musculoesquelética para llevar a cabo todas las acciones necesarias en cada momento y finalmente el correcto estado de oxigenación y de equilibrio del medio interno. Como digo, todo esto en relación con la adaptación a las normas legales, la capacidad del sujeto de responder a las normas legales que deben ser conocidas y valoradas como positivas. Es decir, es muy importante en relación con esta exigencia que no se entiendan las normas legales como limitadoras, como frenadoras de la libertad de la persona.
sino que deben ser entendidas como normas que son preventivas en cuanto a que lo que buscan es la seguridad del sujeto. ¿Y cuáles son los elementos esenciales para que se cumplan todas esas condiciones y exigencias de las que vengo hablando? Pues los elementos esenciales van a ser la atención, función psíquica fundamental para centrar la actividad psíquica de la persona y que va a dirigirse a un determinado objeto en un momento determinado, a una determinada actividad, la inteligencia que llevará consigo o que debe llevar consigo una rapidez de juicio que permita la toma de decisiones inmediata y la respuesta inmediata ante situaciones que pueden ser inesperadas, la percepción para captar adecuadamente los estímulos del entorno y los estados de ánimo que van a condicionar, por supuesto, las respuestas, y la voluntad, el elemento volitivo que lleva consigo la capacidad en un momento determinado y en un sujeto determinado de escoger una determinada acción y llevar a cabo una u otra conducta. Y todos estos elementos, y aquí es donde pienso que todos ustedes lo conocen también como yo, digo, todos estos elementos se pueden alterar como consecuencia del consumo de alcohol y de todas las otras drogas de las que estamos hablando, porque se alteran las funciones psíquicas, porque se alteran las funciones orgánicas y porque además aparecen alteraciones en la adaptación a las normas sociales. Como consecuencia de este consumo se transgreden las normas sociales y entonces no se cumplen ninguna de las exigencias, ni las psíquicas ni las orgánicas, ni lo que podríamos llamar las sociales, en relación con los accidentes de circulación. Bien, por lo que se refiere a los efectos del alcohol, está claro que tanto las situaciones de la intoxicación aguda como de la intoxicación crónica, como los síndromes de abstinencia, van a producir una alteración de aquellas capacidades de las que venía hablando que pueden condicionar la inadecuación del sujeto para llevar a cabo esta actividad. 5 minutos más de esta actividad de la conducción. En función de cuál sea la situación, nos vamos a encontrar con que las funciones alteradas son unas u otras, pero en definitiva en todas las situaciones se producen alteraciones psíquicas y alteraciones físicas que perturban la capacidad de la conducción de vehículos. Como decía, voy a ir pasando las funciones que se ven alteradas. En el texto que se les ha entregado lo tienen ustedes bien recogido y creo que vale la pena que pasemos a la segunda parte porque quiero hacer algunos comentarios más concretos sobre la situación normativa y con respecto a aquel trabajo del que les hablaba. Los efectos físicos del alcohol, los efectos orgánicos del alcohol, tanto sobre la visión como sobre la capacidad auditiva y la coordinación bimanual, que es de gran importancia. En muchos trabajos se han establecido relaciones entre la concentración alcohólica existente en sangre, entre la alcoholemia y la capacidad de conducir, partiendo de la premisa indiscutible que cuanto mayor es la concentración alcohólica, mayor es la repercusión que tiene en la capacidad. Y son clásicos los trabajos del equipo de Granada, del profesor Villalaín, de Valladolid, del profesor Álvarez y sus compañeros. Aquí en Valencia también hemos trabajado ello en nuestra unidad docente y se han establecido como una serie de zonas que dependerán de la alcoholemia existente en cada momento. Así, el inicio de la zona de riesgo ya a partir de alcoholemias de 0,3 gramos por litro, la zona de alarma en la que ya la afectación es más importante, con la situación añadida que en esta zona de riesgo además la percepción y la idea de la mayor parte de la población es que cantidades de alcohol que dan lugar a esta alcoholemia de verdad no influyen en la capacidad de conducción. Voy a hacer un pequeño inciso para decirles que tanto como esta mañana, cuando me estaba duchando a las 6:30 o a las 7 de la mañana, estaba oyendo la radio, cosa que hago muy habitualmente, y he oído en un programa de radio, de esos que son más o menos todos iguales por la mañana, al presidente, no sé si se llama exactamente así, de la denominación de origen del vino Castilla-La Mancha, que le hacía una entrevista que partía del hecho de que vaya cosas que pasan.
resulta que se están haciendo unas campañas en contra del consumo del alcohol para la conducción de vehículos y se ve siempre la copa de vino. Y entonces, con motivo de eso, habían entrevistado a este señor, cuyo nombre no recuerdo, y casi que no me importa mucho no recordarlo, y este señor decía que desde luego era absolutamente injusto y que eso estaba perjudicando mucho a la producción de vino. Y que no solamente eso, que el alcohol, que es un medicamento y que en muchos casos es muy recomendable, y que entonces considerar que el vino tenía una influencia negativa en la conducción, y eso en un programa de difusión nacional, me parece de una gravedad realmente tremenda. Luego la zona de conducción peligrosa, ya cuando nos acercamos a alcoholemias de alrededor de 1 gramo, altamente peligrosa de entre 1,5 y 2,5, y finalmente, aunque muchos trabajos recogen que a partir de 3 gramos por litro la conducción es imposible, lo cierto es que es posible, porque yo les puedo asegurar que he hecho autopsias de personas fallecidas en un accidente de tráfico donde me he encontrado alcoholemias de hasta 4 y más de 4 gramos por litro en más de una ocasión. Bien, por lo que se refiere a las drogas ilegales, las sustancias de consumo más habitual las conocen ustedes perfectamente. Solo quiero señalar en relación con esto que he incluido aquí los barbitúricos y los benzodiazepinas, que obviamente son medicamentos, pero que se consumen muchas veces en situaciones absolutamente independientes de lo que es la búsqueda de su acción farmacológica curativa, y que, por tanto, aunque sean legales, se consumen en el mismo contexto que las ilegales con las mismas intenciones. Y todas estas sustancias alteran todas aquellas capacidades que hemos visto y además se consumen conjuntamente entre ellas, asociaciones con el alcohol y también con medicamentos. Como les decía, ahí tienen ustedes también en el texto que se les entregará las acciones fundamentales que por otra parte conocen. En cuanto a los medicamentos, en los últimos años hemos ido asistiendo a un incremento progresivo del número de medicamentos que se consumen, que a los responsables, además de la sanidad pública, les preocupa tremendamente. Por muchas ocasiones y muy distintas, por muchas circunstancias, desde la automedicación o autoprescripción, que es una cosa tremendamente peligrosa, porque muchas veces lo que yo llamo también prescripción vecinal, es decir, la vecina que te dice que esto ha ido fenomenal, y eso se consume muchas veces por sujetos que están en tratamiento con otros medicamentos, que tienen interacciones y que pueden aumentar la acción e incluso modificarlo, porque son fáciles de adquirir, porque se ponen de moda unos y otros, y hay que tener en cuenta en este sentido que los medicamentos no afectan igual a todos los sujetos, las interacciones no son iguales en todos los sujetos y la asociación del alcohol con otras sustancias son especialmente peligrosos. Son muchos los efectos de los medicamentos que tienen repercusión en el hecho de la conducción, y no solamente de los conocidos, de los que tienen acción sobre el sistema nervioso central, sino otros muchos que dan lugar a consecuencias muy distintas. Por ejemplo, los antihistamínicos son muy conocidos, pero quizá los betabloqueantes pues no conoce la población esta importancia que tienen. Bien, con respecto a estas drogas legales, el café, el tabaco, el cacao, el problema fundamental con estas es que, desde luego, a dosis bajas no dan lugar a problemas, pero son sustancias que se asocian muy a menudo con los medicamentos, con el alcohol y con las drogas ilegales, con la intención de compensar los efectos de estas sustancias, cosa que no se consigue. Se produce, por el contrario, un enmascaramiento de la sensación de fatiga, y ello lleva consigo que signifiquen un riesgo que habitualmente no es valorado. Y con respecto al tabaco, aparte de las acciones específicas que tiene en cuanto a la reacción, la atención, etcétera, es que además significa un riesgo el hecho de manejar un cigarrillo dentro del coche, encenderlo, apagarlo. Los que por desgracia somos fumadores sabemos bien lo que eso significa, y además el humo lleva, entre otras cosas, monóxido de carbono, que produce irritación ocular y trastornos también de la visión. La normativa que hay en España, 2 minutos más y te prometo que acabo. Con respecto a los aspectos normativos, la cantidad de normas legales que tenemos es tal que hace decir, como dice una compañera mía de Granada, que España es un país donde la gran cantidad, la ingente cantidad de leyes que tenemos solo se ve dulcificada por el sistemático incumplimiento de las mismas.
lo cual realmente no deja de ser un poco preocupante. En nuestro Código Penal está contemplado conducir bajo la influencia de las drogas tóxicas y el alcohol como un delito, como está contemplado también como delito la negativa a someterse a las pruebas. Y también el conducir con temeridad manifiesta. Y se considera que siempre hay temeridad el conducir bajo la acción de bebidas alcohólicas con tasas altas de alcohol, sin que se establezca qué se entiende como tasas altas. Sí que se establece que en la normativa administrativa, que sí que marca las cantidades a partir de las cuales es una infracción administrativa que están establecidas para conductores noveles, para conductores profesionales y para el resto de los conductores en cantidades muy superiores, cosa que es discutida. Pero en cambio en las otras drogas no hay establecidas ningún tipo de tasas, ningún tipo de medida y tanto en estas especialmente, pero como sobre todo en todas ellas, va a ser fundamental que se lleve a cabo un reconocimiento médico especializado de aquellas personas que se supone que están bajo la acción de estas sustancias. Establece la normativa quienes están obligados a someterse a las pruebas preventivas y, finalmente, con respecto a las aptitudes necesarias para la obtención o renovación del permiso de conducir, en el anexo donde están las enfermedades que deben ser investigadas, que es larguísimo, hay patologías de mucho tipo, y las pruebas que hay que realizar para ver si un sujeto es apto o no apto, digo, en el apartado 11 se encuentran los trastornos relacionados con alcohol, con otras sustancias, trastornos relacionados, uso, abuso y dependencia, así como de los medicamentos. Pero el problema está, y por eso me refería a este trabajo que nosotros realizamos, que no me voy a meter en ello por respeto a todo el mundo. Nosotros hicimos un estudio de personas, conductores, que iban a obtener el carnet o a renovárselo. Y a un colectivo de cerca de 3.000 personas le hicimos la entrevista, se le hizo la entrevista por parte del profesional que llevaba a cabo y paralelamente se le pasó una encuesta anónima en la que, entre otras muchas cosas, se preguntaba por el consumo de alcohol, el consumo de drogas y el consumo de medicamentos. Como un dato a señalar, cuando se preguntaba ¿consume alcohol?, por ejemplo, el 50% decía que no. Cuando se le preguntaba de una forma más pormenorizada, ¿se toma vino en la comida, una copa de vino, 2 copas de vino, un carajillo después de comer? Al ir preguntando de esta forma pormenorizada y según las respuestas, un 79% resulta que de los que parte de ellos habían dicho que no consumían alcohol, y era una encuesta anónima, insisto, sí que daban un resultado positivo. Con los medicamentos pasaba exactamente. ¿Consume medicamentos? No, realmente no. Y cuando se hacían las preguntas detalladas sobre enfermedades que padece y sustancias concretas que tomaba, se vio que también los resultados eran contradictorios. ¿Qué quiere decir ello? Pues que la gran parte de la población no tiene una conciencia clara de lo que está consumiendo y de la repercusión que ello tiene en la realización de este tipo de actividades. Y desde mi punto de vista, y con ello palabra de honor que concluyo, si no se cambian, lo que sí que quiero señalar es que si no se cambian los procedimientos para determinar la aptitud y no se incluyen obligatoriamente pruebas analíticas para aquellas personas que quieran conducir que permitan efectivamente conocer su situación en cuanto al consumo de este tipo de sustancias, las campañas de prevención y la prevención que puede significar este tipo de pruebas, yo creo que no tiene absolutamente ninguna utilidad. Perdonen, por favor, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marina, por tu exposición y por la celeridad de la misma. El tiempo es un factor que siempre nos marca. Vamos a pasar, en tercer lugar, a la exposición que lleva por título Drogas y conductas delictivas. Yo le llamo una segunda oportunidad, como bien expondrá ahora su ponente, doña Margarita Oliver Castillo. Margarita Oliver es diplomada en Magisterio y licenciada en Psicología. Trabaja en la Dirección General de Drogodependencias. Es asesora del Comité Técnico de Prevención de Drogodependencias en esta Comunidad Valenciana y es miembro de la Comisión Evaluadora de Premios de Materiales Didácticos dirigido a instituciones educativas.
También fue miembro del Comité Técnico de Prevención de Drogodependencias del Plan Nacional sobre Drogas y ha participado como docente en másters, cursos, seminarios y es profesora coordinadora de los cursos que están llevando a cabo dentro del protocolo de colaboración con la Delegación de Gobierno en esta comunidad. Juan Buigues, gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, primero, darle las gracias al comité organizador por haberme invitado a esta jornada y a mi directora general por haberme propuesto para hacer esta ponencia. Les voy a presentar un programa que cuando nosotros lo elaboramos fue un programa pionero a nivel nacional. Ahora ya no es tan pionero porque hay otra comunidad, la de Galicia, que lo está haciendo también. Es un programa que va dirigido a jóvenes, tanto mayores como menores de edad, que han sido sancionados por tenencia o consumo de drogas ilegales. Un programa específico. El título, Jóvenes y conductas delictivas, está en interrogante. Y lo puse en interrogante porque hace referencia a la pregunta que nos hacen los que han sido sancionados, que luego ya verán el programa, el protocolo y todo el proceso que llevamos a la hora de establecer el programa. Cuando llega el momento en que se ponen en contacto con nosotros, con la Dirección General de Drogodependencias, porque están interesados en saber en qué consiste el curso, que luego les explicaré, pues la gran mayoría, tanto de los chavales, de los jóvenes que han sido sancionados, o bien sus padres, la mayoría de los menores que han sido sancionados, pues nos llaman los padres, asustadísimos, porque piensan que sus hijos, pues bueno, con esta sanción, porque lo que les ponen es una sanción administrativa. No han cometido un delito ni una falta. Entonces, claro, la pregunta esta es, jóvenes y conductas delictivas, ellos piensan que sus hijos o que ellos mismos han cometido un delito, que están fichados. Lo primero que te preguntan, ¿esto en qué me va a repercutir? ¿Estoy fichado cuando la Guardia Civil me pare otra vez? ¿Estaré en una lista? No. No están fichados. Lo que han cometido pues, es una sanción. Desde luego que están en una base de datos en delegación del Gobierno, porque si vuelven a reincidir, pues claro, la multa ya no es la misma, les sube un tanto por ciento, pero que no están fichados. Entonces, el motivo del título es ese. Voy a explicarles el índice de mi exposición. ¿Por qué surge? El marco de referencia. Aquí hablaré un poco del marco normativo en el que nos fundamentamos para poner en marcha este programa. ¿Cómo surge? Pues a través de un protocolo, un convenio que establecimos entre la Consellería de Sanidad y la Delegación de Gobierno. Actuaciones objeto del protocolo. Les explicaré las actividades que llevamos a cabo en el curso, los objetivos que pretendemos con estos cursos, el material que utilizamos. Este es el cuaderno del alumno que estamos utilizando, también un manual del educador, del profesor que lo lleva a cabo. El procedimiento que se lleva a cabo desde el principio hasta que realizan el curso, los criterios de inclusión y exclusión para estos cursos, los contenidos que llevamos a cabo, las actividades, los resultados y las conclusiones. Y finalizo mi exposición explicando, pues después de haber llevado durante un tiempo este programa, cuáles son las debilidades que nos hemos encontrado y las fortalezas de este programa. Vamos a ver por qué surge. El Plan Valenciano de Drogodependencias, actualmente el Plan Estratégico sobre Drogas 2006-2010, impulsa una política integral que dirige sus intervenciones a los diversos colectivos sociales, entre ellos adolescentes y jóvenes que presenten situaciones particulares de riesgo. Por su parte, el Plan Nacional sobre Drogas, en su estrategia nacional, periodo 2000-2008, contempla también entre sus objetivos prioritarios la reducción de la demanda, fomentando en los jóvenes su maduración emocional y social. Para ello, se hacen necesarias actividades de detección y tratamiento de las patologías orgánicas y psicológicas asociadas al consumo. El Observatorio Europeo, por su parte, también sobre drogas, en su informe sobre programas de prevención selectiva en la Unión Europea, indica asimismo la necesidad de desarrollar actuaciones que permitan acceder a personas que se inician en el consumo de drogas. La Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de 1992, que es de protección de la seguridad ciudadana, conocida más comúnmente por la Ley Corcuera. Los chavales, cuando les dices, ¿por qué ley? ¿Tú sabes por qué te han denunciado? ¿Qué ley? ¿La conoces? No la conocen. Cuando le dices la famosa Ley Corcuera, a algunos les suena algo más. Contempla la potestad sancionadora por consumo y tenencia de drogas tóxicas en lugares públicos. Este procedimiento se ha venido utilizando hasta ahora teniendo el criterio de automatismo en la mayoría de los casos, obviando las circunstancias concretas en las cuales se producen las denuncias. Esto quiere decir que nosotros en este curso lo que hacemos es darle posibilidad a aquellos chavales que han sido denunciados,
Según esta ley, tienen dos posibilidades: o pagar la denuncia o ir a una UCA, que es un centro de tratamiento de drogodependencias, y si sigue un tratamiento, si es que le hace falta, pues se le quita la denuncia. Pero ¿qué pasa con estos chavales que son potenciales de venir a estos cursos, que no quieren pagar la denuncia y que tampoco están para tratamiento? Hasta que se puso en marcha este protocolo, ¿qué hacían estos chavales? Pues lo pagaban la denuncia, porque iban a la UCA, hicieron un análisis de orina y decían: chaval, tú no eres drogadicto, aquí no te podemos atender. Entonces, la gran mayoría de estos chavales lo que hacían era pagar la denuncia. De todos los puestos se deduce la necesidad de utilizar los medios, procedimientos y recursos de las administraciones públicas al servicio de una política racional e inteligente de prevención del consumo de drogas, atendiendo otros criterios distintos de la represión y la retribución. ¿Cómo surge? Ya les he comentado antes, surge en marzo del 2003, que es cuando se firmó el protocolo de colaboración entre Delegación del Gobierno y la Consellería de Sanidad, la Dirección General de Drogodependencias. Es una medida alternativa a lo establecido en la Ley Orgánica, como les he comentado. En su artículo 25 de la Ley Orgánica 1992 dice: constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana. Los chavales, cuando dices tú has cometido una infracción grave, no saben, primero, que no conocen la legislación, y luego que tampoco sabían que era una sanción grave. Tienes que explicar: hay leves, graves y muy graves. Por lo que tú has cometido es una infracción grave. El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas, siempre que no constituya infracción penal. Esto siempre hacemos hincapié. Vosotros no habéis cometido una infracción penal. Insistimos, es una sanción administrativa, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Estas sanciones impuestas podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación. Esto es lo que dice la Ley Orgánica, en un centro o servicio debidamente acreditado, que aquí en la Comunidad Valenciana se llaman unidades de conductas adictivas, más conocidas como UCAs, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine. Es lo que les he comentado antes. O vas a la UCA y ¿qué pasa? Si no necesito tratamiento, pues tienes que pagar la denuncia. Con este curso es una medida alternativa, y aquellos que asisten al curso, que luego verán el proceso, si asisten al curso, previo un protocolo y unas preguntas que se les hace, pues se les quita la denuncia. Es un programa singular, como ya les he comentado, a nivel nacional, y va dirigido a aquellos jóvenes, tanto menores como mayores de edad, multados por consumo y o tenencia de drogas. Es decir, vienen al curso tanto por haber consumido como por llevar en ese momento una droga. Muchos piensan que por llevar en el bolsillo no los pueden que no sabían que los podían denunciar. Incluso muchos también desconocen que por qué no pueden fumar en el parque o donde les dé la gana. Se ofrece la posibilidad de sustituir la sanción económica por la realización de un curso especializado según la sustancia adictiva por la que ha sido denunciado. Hacemos grupos de hachís, grupos de cocaína, grupos de drogas de síntesis, etcétera. Objetivos que nos planteamos, objetivos generales: disminuir el número de jóvenes que consumen drogas a través del manejo de estrategias educativas que favorezcan estilos de vida más saludables, y facilitar y motivar a los jóvenes en situación de riesgo la utilización de recursos acreditados en materia de prevención y atención a las drogodependencias. Este segundo punto, cuando les explicamos que hay unos servicios que se llaman unidades de prevención comunitaria, que están distribuidas y repartidas en toda la Comunidad Valenciana y que se dedican a la prevención de drogodependencias, tanto en el ámbito escolar como familiar como comunitario, y se les hace hincapié: a ver, ¿tú de qué localidad eres? Yo, pues, de Mislata. Y tú no conoces, en Mislata hay una unidad de prevención comunitaria, desconocen que hay estos servicios. No saben que existen estos servicios. Lo que hacemos en estos cursos es acercarles, explicarles cuáles son los servicios que se prestan, tanto en una unidad de prevención comunitaria o, en su caso, una unidad de conductas adictivas si alguna vez les hiciera falta. Claro, ellos te dicen que ellos no tienen ningún problema, y si te plantean alguna duda te dicen: no, ese no es mi problema, es un amigo mío, yo no tengo ese problema, es un amigo mío. Entonces dice: bueno, pues a tu amigo le dices que si tiene dependencia de alguna sustancia puede ir a la unidad de conductas adictivas, y en este cuaderno al final hay un listado tanto de unidades de prevención comunitaria como unidades de conductas adictivas. Entonces ellos ven el municipio y saben, y aquí está el teléfono, pues si alguna vez les hiciera falta.
Objetivos específicos. Conocer a través de una información veraz y fundamentada en trabajos de investigación científica los perjuicios derivados del uso y abuso de drogas. Identificar las fuentes de nuestras creencias, las falsas creencias que tienen los chavales cuando vienen. Dotar de estrategias sobre la toma de decisiones de manera responsable y autónoma respecto al consumo de drogas. Estos tres objetivos que he puesto en otro color tienen un sentido. Estos tres objetivos los vamos a plantear, vamos a ampliar este manual, vamos a trabajar con más variables y estos tres objetivos no se contemplan en este cuaderno, son unas variables que hemos ampliado y que próximamente vamos a editar ese nuevo material. Y estos tres objetivos sí que aparecerán en el nuevo. En este no están, que son trabajar con ellos la asertividad, el 1.5, conocer los pasos a seguir para tomar decisiones responsables resistiendo a la presión de grupo, es otra variable. El 1.6 es identificar e impulsar los procesos de cambio conductual desde la base de la psicología motivacional, trabajar la motivación con ellos. Y el 2.1 sí que está. Informar sobre los servicios especializados y existentes en materia de drogas y legislación estatal y autonómica en esta materia. Material y método. La intervención se articula en base a una acción preventiva correspondiente a lo que, siguiendo conceptualmente, llamamos prevención selectiva. Es decir, va dirigida a aquel subgrupo de población que tiene un riesgo mayor que el promedio de las personas de su edad. Potencialmente pueden ser consumidores. Se dirige, por tanto, a grupos de riesgo. O sea, nuestra población diana va dirigida a grupos de jóvenes de riesgo. El procedimiento. Este es el trámite que desde que le sancionan hasta que realiza el curso en su caso o decide pagarlo. Se inicia el procedimiento. Tiene tres posibilidades. Alegar, es decir, no estoy de acuerdo, y alego. Pago voluntario. Muchos dicen, te llaman y quieren información del curso, pero luego dicen, ay, esto es mucho jaleo, vale, prefiero más pagar porque no quiero que se enteren mis padres, etcétera, etcétera. Claro, este protocolo es para mayores de edad, ahora les explicaré, es prácticamente igual, menores de edad con una salvedad. Pago voluntario. Los mayores de edad dicen, bueno, algunos, voy a pagarlo porque no quiero que se enteren mis padres y tal, y me evito el disgusto. Esa es otra posibilidad. La tercera es cuando deciden reconocer su responsabilidad. Entonces, se les informa por teléfono en qué consiste el curso. Pues ahora lo verán, es un curso de 6 horas, donde se hablan de todas las variables que he comentado anteriormente. Se les hacen unas preguntas. Y si le interesa y es aceptado al curso, luego veremos los criterios de inclusión y de exclusión a estos cursos. Entonces, la Dirección General tomamos nota por teléfono de unos datos que tenemos ya preparados y realiza el curso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que llaman por teléfono y luego no asisten al curso. Es otra posibilidad. Llaman por teléfono, se les ha pasado, lo que sea. Bueno, pues directamente nosotros comunicamos a la delegación del Gobierno de que esta persona pues no ha realizado el curso. Y se realiza el curso, pues propuesta de resolución de incoación de drogas. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores de edad es prácticamente igual cuando le denuncian por segunda vez. Vamos a ver si me explico. Un menor de edad, la primera vez, lo que hace las fuerzas de seguridad, les envían una carta a los padres. Los menores de edad va dirigido a los padres, los mayores de edad van dirigidos a los chavales. Los menores de edad va dirigido a los padres. Y la primera vez que les denuncian es en términos de advertencia. Se le comunica que su hijo se le ha encontrado X gramos de sustancia en tal sitio, le dicen hasta el parque, en la calle, en la carretera donde se lo han encontrado, de X gramos tal. Y se le da la posibilidad de contactar con nosotros, con la Dirección General de Drogodependencia. Es un teléfono específico, no es un 900, es un teléfono específico que solo conocen aquellos que han sido denunciados y que está en la carta. Y allí se le informa a los padres de en qué consiste el curso. A los padres asustadísimos, les llega una carta, hablan de drogas y cuando le preguntas cuántos gramos o qué pone 0,3 y te dicen que son 30 gramos de cocaína y ya no saben, ya se ponen nerviosísimos. No, señora, vuelve a mirar otra vez que es imposible que con 30 gramos de cocaína le hayan dado posibilidades de asistir a este curso a su hijo. Entonces, la segunda vez que les denuncian ya es igual que los mayores de edad. Ya no es una advertencia y ya o tienen que alegar, o tienen que pagarlo voluntariamente, o tienen que asistir al curso. Una de las tres opciones.
Criterios de inclusión, lugar de residencia. Este programa se planteó y en principio solo se está trabajando en la provincia de Valencia. Y va dirigido a chavales que han sido denunciados en la provincia de Valencia y que residen en la provincia de Valencia. Frecuencia. Tienen que ser haber sido denunciados por primera vez. Los que se denuncian por segunda vez ya no tienen opción de hacer este curso. O sea, ya no son los repetidores, aquí no vienen, que es lo que les decimos. Repetidores aquí ninguno, aquí todos son muy listos. La primera vez, la segunda ya no. Tipo de consumo. Va dirigido a jóvenes sin diagnóstico clínico de abuso o dependencia. Y grupos homogéneos, mayores de edad, y hacemos grupos de mayores de edad y grupos de menores de edad. Y los trabajamos según la sustancia. Grupos de hachís, grupos de cocaína, etcétera. Edad. Menores, trabajamos con menores de 25 años. ¿Vale? Y porque representan menor resistencia al cambio y las expectativas de cambio son mayores en gente joven. Sustancia. Pues ya le he dicho la sustancia por la que ha sido denunciado. Y criterios de exclusión. Pues residentes fuera de la provincia de Valencia. Aquellos chavales que han sido denunciados aquí pero residen en otra provincia o en otra comunidad autónoma no pueden. De momento, solo se da la posibilidad a los que residen en la provincia de Valencia y han sido denunciados en la provincia de Valencia. Mayores de 25 años, en este momento tampoco. Aquellos con síntomas clínicos de abuso o dependencia, porque los derivamos a la UCA, es decir, cuando vemos que un chaval potencialmente tiene problemas, los derivamos a que se pongan en contacto con la unidad de conductas adictivas para tratamiento. Personas con bajo dominio de nuestro idioma. Ahí nos referimos, pues, por ejemplo, ha habido algún caso. Yo personalmente cogí una llamada de un chaval italiano que acababa de venir, que había sido denunciado, que no tenía ni idea del español. ¿Cómo va a venir ese chaval si no entiende el castellano? O sea, es materialmente imposible estar allí 6 horas sin entender nada ni poder comunicarte con él, porque ellos participan en clase. Y residentes que hayan asistido o no al curso. Contenidos. Trabajamos información básica sobre legislación vigente en materia de drogas, conceptos básicos sobre drogodependencias, monográfico de la sustancia, por ejemplo, si es un grupo de hachís, por los efectos, etcétera. Información general sobre los modelos de intervención de la Comunidad Valenciana. Hemos comentado antes las unidades de prevención comunitaria, hacemos especial hincapié en las unidades de prevención comunitaria y las unidades de conductas adictivas. Y hacemos un segundo bloque, que son creencias, trabajar con ellos las falsas creencias que tienen y toma de decisiones. Y el 7 y el 8 y el 9, que están en color blanco, estos son variables, contenidos que vamos a trabajar, que hemos ampliado en el segundo manual que está próximamente para editar. Son la asertividad, la presión grupal y la motivación. Estrategias. En este momento estamos trabajando, los cursos constan de 6 horas. Estamos planteándonos, con el aumento de estas variables, aumentar el número de horas para trabajar con estos chavales, desarrollándolo en 2 sesiones. Una semana una sesión y a la semana siguiente otra. Los grupos son de 15 jóvenes aproximadamente, porque hay veces pues de los 15 falla alguno, a algunos se les ha pasado, otros pues no han querido venir, etcétera. Y normalmente siempre hay voluntarios. Voluntarios nos referimos en este caso a pues un amiguete que no la han denunciado, pero como iba con el amigo, pues quiere saber de qué va esto, o el novio de la que han denunciado, o la novia, etcétera. Siempre nos encontramos con voluntarios y siempre decimos, hombre, podéis estar mientras quepáis en la clase. O sea, si está lleno, pues evidentemente el primero son los que han sido sancionados. Pero la gran mayoría de días, de tardes que hacemos esto, tenemos voluntarios. Los grupos son específicos de la sustancia por la que han sido denunciados, ya lo he comentado antes. Al inicio de la sesión se realizan las presentaciones de los miembros, de los profesores que lo impartimos y del programa, que es lo que vamos a trabajar con ellos en las 2 sesiones. Todos los jóvenes participantes se les pasa previamente un cuestionario. Este cuestionario lo rellenan de forma voluntaria, ahí no hay ningún compromiso. De hecho, en todo el tiempo que llevamos solo hubo uno que no lo realizó. Para profundizar en sus hábitos de consumo y que nos sirva además de una línea base de comparación para el seguimiento de los mismos. En la siguiente sesión, que es la semana siguiente, se resume lo acontecido de la semana anterior e intercambio de opiniones al respecto. Finalizado el curso, se pasa un cuestionario para que lo rellenen de forma voluntaria y valorar la satisfacción del curso, que les ha parecido el profesorado, las instalaciones, el material que están trabajando, etcétera, etcétera.
Se han elaborado materiales específicos, como he comentado y el otro que está próximamente en edición. Y los formadores de estos cursos somos 3, 2 psicólogos y un farmacéutico. Cada uno de ellos dedica 2 horas de formación en cada curso. Los materiales que utilizamos en cada curso, utilizamos vídeos, utilizamos PowerPoint, utilizamos folletos que tiene la Dirección General de cada una de las sustancias adictivas y el cuaderno del alumno. Resultados. Estos son los resultados que hemos sacado de los cuestionarios que les pasamos a los chavales. A ver, sexo, varones. El 90,3% son varones. Y pues casi es escaso que tengamos alguna alumna en los cursos. No suelen denunciar demasiado a las chavalas porque las fuerzas de seguridad tienen a veces problemas de registrar a las chicas. Y claro, los chavales te dicen, oye, ¿aquí por qué no hay chatis? Y dices, bueno, pues no es que consuman menos, porque yo conozco cada una, te dicen, conozco cada una que no veas, pero bueno. Edad media. La edad media son 21 años, menores de 18, un 10%, entre 18 y 24, 78,40%, y aquí tengo que explicar esto de más de 25 años, que en un principio no teníamos fecha o edad tope para incluirlos en los grupos. Lo que pasa es que luego nos dimos cuenta que pues alguna vez nos venía alguna persona de 40 años, 35 y la participación en el aula pues era bastante, o sea, no había bastante receptividad. Media de jóvenes trabajando. El 61,20% están trabajando y de ellos el 88,80% trabajan por cuenta ajena. Trabajan y estudian el 13,20%. No necesariamente carreras, la mayoría pues están preparándose a algún taller, alguna especialidad de mecánica o cosas así. Y media de jóvenes estudiando es el 17,10%. De ellos, el 90,30% tienen como máximo estudios secundarios. Realización de los estudios. Aquí nos salen datos bastante interesantes, aunque esperados. A ver, concluí con normalidad. El 27,8% concluyeron con normalidad. El resto han tenido problemas en los estudios. El 33,9% repetí un curso, el 13,60% repetí varios cursos, el 3,8% cambié de nivel o carrera y el 28,9% abandoné los estudios. O sea, toda esta parte, 27,8% concluí con normalidad. El resto, problemas de estudio, fracaso escolar. La sustancia objeto de la denuncia. La palma se la lleva el cannabis. El 88,10% de los cursos son de cannabis. El 10% de cocaína y el 1,9% de estimulantes. Eso es en general, en total, tanto de menores como de mayores de edad. Sustancia encontrada. A ver, ya hemos visto antes, el 88,10% es de cannabis. La media de los gramos que se han encontrado ha sido del 3 gramos, de cocaína el 10%. Y la media de gramos el 0,83%. Hidrocarburo de síntesis 1,90% y la media de los gramos que se les ha incautado es el 1,7%. Características toxicológicas de los denunciados. Vamos a ver, ¿qué consumos hacen estos chavales que vienen a nuestros cursos? De alcohol, el 94,7%, 70% de los que asisten y que dicen haber probado alguna vez el alcohol. La media de edad de primer consumo es a los 13,83, a los 13 años, a los 14 años. Cannabis, el 82% dicen haber probado alguna vez el cannabis. Y la edad media del primer consumo a los 15 años. Cocaína, el 45,5%. De ellos dicen que la edad media del primer consumo es a los 17 años. Psicoestimulantes, 18,50%, cuáles dicen que empiezan a los 16 años y así seguimos. Y bueno, y tabaco, 78,50% de consumo, de los cuales empiezan a los 14 años. Problemas derivados de este consumo. Aquí les explicamos muy bien a qué nos referimos a los problemas derivados del consumo, porque te dicen conflictos, riñas y peleas, pues que se enfaden, ¿ya? Que se enfaden, que se peleen por tu novia, pues no, tiene que ser debido a un consumo de alcohol. Aquí riñas y peleas. Yo me he reñido porque estaban
vacilando con mi novia, pues no, eso no. Tiene que ser problemas derivados por consumo de alcohol o otras sustancias, pero problemas derivados. Conflictos familiares, 35,6. Aquí muchos dicen, claro, he tenido un problema tremendo cuando me llegó la denuncia. No veas tú en mi casa la que se montó. Faltar al instituto o al trabajo, el 34,6. Tanto porque están consumiendo drogas o bien debido a las secuelas. Riñas y peleas, ya hemos comentado, y accidentes de tráfico y pérdida de amigos, el 8,1%. Valoración del curso. La verdad es que estamos bastante satisfechos por la valoración que se hace del curso. Si veis las cantidades, el 85,6% dicen que el curso les ha parecido bueno. El número de horas adecuadas, claro, 6 horas, imagínate, les dices un curso de 6 horas, un chollo, y me quitan los 300 euros porque como mínimo la denuncia es de 300 euros. Documentación útil de calidad, un 78,6%. Aportación de conocimientos nuevos y adecuados, el 84,7%. Contenido para resolver dudas, un 78,6%. Y ejercicios prácticos y útiles, los ejercicios que se plantean allí, el 71,5%. Y recomendaré la asistencia a otros compañeros, el 71,5%. Estoy acabando ya. Conclusiones. Podemos decir que este programa, desde el principio, tuvo muy buena acogida por los chavales, pero sobre todo por los padres. Los padres agradecían muchísimo esta iniciativa porque muchos de ellos desconocían que sus hijos consumían. La primera noticia que tenían era la carta que les llegaba. Algunas cartas que llegaban a los mayores de edad, pues algunos padres lo cogieron porque no estaban los hijos y se enteraron también de estas denuncias. Hasta este momento hemos realizado 200 cursos, de los cuales 27 han sido destinados a menores de edad y 173 a mayores de edad. Claro, como los menores de edad la primera vez es una advertencia, pues muchos padres dicen, bueno, pues lo dejemos ahí. Lo que nosotros siempre hacemos hincapié en estas llamadas cuando los padres están dudosos y no saben si llevarlos al curso o no, siempre les informamos de que hay unos recursos que son las unidades de prevención comunitarias, les decimos de qué municipio es y le decimos la unidad de prevención comunitaria de referencia. Por si tiene alguna duda, tanto estos padres, claro, están angustiosos, les ha llegado una carta y no saben qué hacer con su hijo. Y también para llevar a sus hijos si lo estiman conveniente. Siempre se les comenta eso. Por si luego dicen, bueno, pues no, mira, casi que no haga el curso, lo dejamos estar porque como es una advertencia, si le volviera a pasar, ya veríamos. Siempre les informamos de la unidad de prevención comunitaria de referencia. El número de asistentes ha sido de 2.613, de los cuales 2.354 son mayores de edad y 259 menores de edad. Resultados más concluyentes los vamos a obtener próximamente porque estamos haciendo un seguimiento para ver los jóvenes adheridos a esta medida de prevención selectiva. Fortalezas y voy a explicar las fortalezas del programa y luego las debilidades. Es un programa pionero, como ya les he comentado antes. Hasta que lo pusimos en marcha no existía otra iniciativa de este tipo en España. Continuidad del programa. El programa ha tenido continuidad desde que se puso en marcha. Hemos pasado por diferentes avatares, pero no se ha dejado nunca de implantar, de llevar a cabo. Apoyo incondicional del programa por parte de las instituciones que lo llevamos a cabo. Mayor presupuesto, cada vez se ha ampliado más presupuesto para llevarlo a cabo. Experiencia del equipo formador y nuevos materiales. Vamos a contar con nuevos materiales. Debilidades del programa. No se ha hecho una evaluación continuada del programa a medio y largo plazo. Acoplamiento del programa por la poca estabilidad del personal. He comentado que hemos pasado por diferentes avatares, pues hemos tenido problemas a la hora de organización en este programa porque requiere mucha dedicación y estar al teléfono es bastante estresante. Poca implicación en el alumnado, por ello vamos a trabajar la motivación con ellos, sobre todo con los menores de edad que nos vienen, porque muchas veces vienen presionados por los padres y dices, bueno, ¿y tú por qué has venido aquí? Yo, porque está mi padre ahí fuera, si no, vamos. Los mayores aún se implican más porque ya son más responsables y saben a lo que van, pero los menores, vamos. Y además los padres están fuera, quieren entrar, y aquellos horrorizados como decir, si entra mi padre no entro yo. Les tienes que decir, no, mire, es que este curso de momento es solo para los menores. Ya haremos y tal, pero ustedes, no, es que yo, no, pues bueno, si no puedo entrar, y claro, los hijos como decir, si entra yo, vamos, no abro la boca, El alumnado no maneja bien la incitación al consumo por parte del grupo de iguales y por ello vamos a trabajar, como hemos comentado antes, las variables de la asertividad y la presión del grupo.
Y no llega casi demanda del alumnado a las unidades de prevención comunitaria, ni por parte de los padres ni de los jóvenes. Aunque insistimos de que existen esos recursos, porque en el curso estamos todo el tiempo diciendo las UPCs, las UCAs, y al final se van con los nombres, eso está claro. Pero luego, o también lo que puede pasar es que van a las unidades de prevención comunitaria y no dicen que vienen de los cursos que se han hecho, porque las unidades de prevención comunitaria no tienen la relación de los que asisten a estos cursos. No son conocedores de los que han sido denunciados de su municipio, es confidencial. Y con todo ello nos planteamos un diagnóstico precoz de conductas problemáticas. Nos hemos encontrado casos pues, con problemas de salud mental, con alguna conducta pues, delictiva, pues te han comentado pues, que alguno ha robado algún coche, alguna cosa así. Una vez tuvimos problemas en abrir el aula y no tuve ningún problema. Uno de ellos me la abrió. Yo digo, bueno, pues esto ya... Alguna vez ha desaparecido alguna cosa, pero en fin. Entrevista inicial y trabajo con padres. Tenemos planteado hacer trabajar con los padres, porque como tenemos serias dudas de que luego vayan a las unidades de prevención comunitaria, directamente trabajar con los chavales que han sido denunciados o con los padres. Y intervención individualizada en su caso, tanto con los padres o con el chaval en cuestión. Y esta ha sido mi presentación. Gracias. Moltes gràcies, Marga, per la teva exposició. Por razones de tiempo y por respeto a que no somos los últimos, sino que detrás de nosotros vienen otras actuaciones, me gustaría, con las preguntas que me han entregado de lo que ustedes han hecho, pedirles, por favor, a los ponentes que sean lo más breves posibles en sus contestaciones. Bien, en principio, dirigida a María Teresa Cortés, una de las personas participantes, pregunta que me parece bien que se pongan medidas para erradicar el abuso del alcohol, pero ¿no creen que deberían eliminarlo de la sociedad? Es decir, no fabricarlo ni venderlo, ya que por muchas medidas, mientras esté a nuestro alcance, no se hace nada. Una segunda pregunta también a María Teresa. ¿Cree que es buena técnica para tratar el problema de alcohol y de las drogas con películas comerciales, en donde aparece el mundo de las drogas y el alcohol y luego se hable sobre la película en tutorías en los institutos, o utilizar estas películas para favorecer una no utilización de drogas y alcohol? Una tercera perdón, pero si quieres contestas a las primeras y sigo yo después. Una tercera, en el trabajo con adolescentes en el tiempo libre se observa una línea divisoria entre una cierta tipología de consumidores de alcohol en fines de semana y otra a diario de cannabis. ¿Es cierta esta división de tipologías y qué relación se establece entre botellón y otros consumos? Una penúltima, ¿cuál es la mejor manera de tratar el tema del botellón en las tutorías de secundaria y de bachillerato? Y la última, si efectivamente el botellón es un conflicto de orden público por su abuso, sobre todo, ¿no sería un conflicto de salud por su desprecio? ¿No cree usted que no debería ser un problema policial si se siguiese viendo como un problema social? ¿La presión policial no seguirá siendo un simple parche para un gran destrozo de una educación de valores inexistentes? La presión policial no es una solución a este problema, sino un paliativo con efectos disuasorios desgraciadamente muy limitados. Gracias. Se han quedado a gusto, porque, vamos, podríamos estar aquí toda la tarde hablando. A ver, en cuanto a la legalización, sí o no, que es la primera pregunta que me han hecho, es bastante difícil. Hay que tener en cuenta que están confluyendo muchos factores y que no solamente está el problema de salud, sino también hay problemas económicos. Es verdad que intentaremos conseguir lo más difícil, que es enseñar a consumir con cabeza, que es lo que yo siempre digo. No hace falta que te prohíban una cosa si sabes convivir con ella. No está demostrado al 100% que es que es muy nocivo. Es nocivo si nos pasamos. Lo que ocurre es que esa pérdida de control tan fácil que tenemos por cosas que nos gustan, pues es lo que más tenemos que trabajar. Legalización, creo que no depende de ninguno de nosotros directamente. Va a depender más bien de los intereses de un país. Por lo tanto, simplemente nuestra función no va a ser tanto pensar si legalizamos o no, sino cómo trabajamos esa pérdida de control, que es lo que tenemos que hacer, y no intentar solucionar algo que no nos corresponde.
En cuanto a las más conciso imposible, grano. En cuanto a las películas están bien si están dentro de un contexto. No se puede... A ver, a mí hay profesores de secundaria que incluso me dicen, es que, jolines, aplicar todo este programa, yo me veo limitado. Hay cosas que saben más mis alumnos que yo. Y hacerlo a nivel de películas, de tal manera que hagan comentarios de texto y tal. Yo siempre tengo un amigo que es psicopedagogo y siempre es una batalla que tenemos continuamente. Las películas no sirven si no están dentro del contexto de la prevención. Aunque se comenten en clase, es demasiado parcial esa manera de actuar. Es como si nos limitáramos a dar información, pero de manera más bonita, viéndolo. Pero la información sabemos que no es suficiente para cambiar conducta. Por tanto, no puede ser nuestra única alternativa. Necesariamente tiene que estar integrada en otras cosas. Y otras cosas es trabajar los factores de riesgo que sabemos que están influyendo directamente. En cuanto a ocio, bueno, yo he quitado ocio, alcohol, cannabis, todo mezclado. Y yo he quitado las diapositivas del consumo de otras sustancias. Las tenemos los datos. Hay una asociación directa de alcohol y cannabis. En menor grado cocaína, en menor grado drogas de síntesis y un poquito menos speed. Es lo que nos está saliendo. Pero no creo que sea justamente porque se está asociando botellón con eso. El cannabis lo consumen también sin botellón. De hecho, pensemos que son 3 sustancias fundamentales, alcohol, tabaco y cannabis, que suelen ser las puertas de entrada de todos los jóvenes. Por tanto, yo lo he quitado porque yo ya no le doy tanta importancia a que haya esa asociación alcohol-cannabis. Existe tanto en botellón como fuera de botellón. Sí que es verdad que hemos intentado rastrear qué pasaba con los consumidores de coca, si realmente estaban utilizando la coca para continuar la noche. Y no nos está saliendo nada de eso. Es un consumo más bien de gente que está consumiendo de una manera, entre comillas, regular. Por tanto, no está asociado a continuar la noche. En cuanto al... Esto no sé qué significa, no me acuerdo, pero bueno. En cuanto a la presión policial, botellón secundaria, no sé qué significa. La penúltima. ¿Qué me has hecho? Contesto la de la presión policial. Presión policial, parche o no parche. A ver, botellón es todo. Es orden público y es salud. Presión policial es efectiva si está bien hecha. Han cambiado bastantes las cosas. Yo la primera vez que hablé aquí en Valencia, habréis visto que en nuestro equipo de investigación hay policías y de hecho algunos de ellos están presentes. Se están encargando, aparte de esas dinámicas que hicimos con policías para saber su opinión, también de rastrear zonas, botellón en el resto de la comunidad, y también están haciendo todo un registro de la legislación española en las diferentes autonomías, haciendo comparaciones y tal. También la nuestra, la valenciana. En cuanto a la actuación que están realizando en las zonas botellón, yo creo que es determinante. Es importante si se hace bien. El castigo, los psicólogos, yo siempre me repito como el ajo, que digo yo. Porque los psicólogos sabemos cómo tenemos que aplicar el castigo. Y el castigo, para ser efectivo, siempre tiene que ser consistente, siempre que se realice la conducta. Si un día determinado nos viene bien por las cuestiones que sean, y suelen ser políticas, pero bueno, por las cuestiones que sea, durante una temporada hacemos un seguimiento de algunas zonas botellón, está muy bien, va a desaparecer, pero va a volver a aparecer si no la mantenemos. Tiene que ser continuado para eliminar esa conducta. Además, tiene que ser bastante intenso. No me sirve que algunas veces sí que me multen y otras veces veo pasar a la policía y no me multen. Eso no es adecuado. Además, tiene que ser duradera en el tiempo. Tiene toda una serie de características que, por los motivos que sean normalmente económicos, no podemos sostener. Y además tiene otro cariz. El botellón se hace en muchos sitios al mismo tiempo. ¿Qué está pasando ahora? Se está interviniendo en Budi, Alameda y el Carmen, que son 3 zonas que sí, una por más modernidad, porque ahora nos ha dado por irnos a Alameda, pero otras 2 de siempre, se está interviniendo allí, pero los de Nazaret están observando que se está incrementando el botellón. ¿Por qué? Porque hay un tránsito, si están aquí me voy allá. Por lo tanto, lo ideal sería que se aplicaran todos los sitios al mismo tiempo. Es difícil, es cuestión económica. Es importante aplicarlo, por supuesto, para controlar esa parte, pero no lo único. ¿Cómo están aplicando ese castigo? La policía tendría que tener los recursos, las alternativas, no simplemente sancionar. Y tenemos un problema posterior. ¿La multa cuándo les llega? Porque la multa a casa les llega a los 3 meses. A los 3 meses hemos asociado muchísimas cosas y nos hemos justificado un montón de veces nuestra conducta para no asociar los 300 euros que me van a hacer pagar y que normalmente pagan mis padres, ¿vale? Esos 300 euros con la conducta que hice hace 3 meses. El castigo tiene que ser inmediato y eso es muy difícil de conseguir. Es lo mismo que pasa en tráfico. Te llega la multa cuando ya... Y eso reduce la efectividad del castigo. Concluyendo, ¿considero que la presión policial tiene que estar? Por supuesto que tiene que estar, pero para paliar un trozo.
El resto es lo que tenemos que explotar. Alternativas como la que acaba de proponer Marga, pero no con ilegales, sino directamente con botelloneros, hay que pensarlas. Que la nueva legislación está metido en el anteproyecto botellón, está con un problema. Que en el caso de los botelloneros se contempla que si en la comunidad autónoma hay cursos de formación, que ya lo hemos estado hablando antes Marga y yo, se tendrían que redactar para botelloneros, pero únicamente se contempla en el caso de la reincidencia, no en la primera ocasión que realizan esa conducta. Pues eso, por ejemplo, tendríamos que modificarlo. Contamos con ese tipo de intervención, pero tendríamos que modificar que nos permitieran hacerlo desde la primera vez, no con una reincidencia ni con una advertencia. Hay que intervenir sobre todo al mismo tiempo, pero tan importante va a ser una cuestión como otras. Para los vecinos es importantísima la presión policial, porque les dejan dormir, evidentemente. Bien, muchas gracias por la concreción en las respuestas. Por razones de tiempo vamos a hacer únicamente una pregunta a cada uno de los dos ponentes, porque vamos bastante mal. En primer lugar, me gustaría preguntarle a la doctora Gisbert. Había comentado que en las autopsias se realizaba o se descubría un cierto alto porcentaje de alcohol, en algunas relacionadas con tráfico. ¿Se ha notado que ese porcentaje de alcohol se ha incrementado con el tiempo y qué otro tipo de drogas o de sustancias se han notado en este tipo de actuaciones? Como ya comentaba antes, el problema fundamental es que, así como se ha sistematizado el consumo, la determinación en los laboratorios de los institutos de medicina legal de alcohol, en los casos de que se plantee, porque cuando se hace una autopsia de una persona que ha consumido alcohol, en cuanto abres el cadáver lo notas. Quiero decir, el olor enólico que podemos observar en la práctica clínica en el cadáver. Entonces, es de forma automática que se lleva a cabo la petición y además es una determinación analítica que está muy sistematizada, que digamos es relativamente fácil y relativamente poco costosa. En cambio, con las otras sustancias no se dan esas situaciones y no se están haciendo tanto. ¿Aumentar la proporción de alcohol que se encuentra en los cadáveres de forma genérica? No, es que siempre se han encontrado cantidades muy elevadas. Bien, muchas gracias. Y por último, para la tercera de las ponentes, Margarita Oliver, preguntarle cómo se seleccionan los grupos de riesgo para que se realice el curso. Y la segunda parte era si son jóvenes a los que se les ha cogido con algún tipo de droga, ya estamos hablando de prevención o ya no estamos hablando de prevención, sino de rehabilitación. Estamos hablando de prevención secundaria. He dicho prevención selectiva, es prevención secundaria, y he hecho hincapié al principio de mi exposición que iba dirigido a jóvenes de riesgo, que han sido sancionados con tenencia y o consumo. O sea, no son consumidores cero. He hecho hincapié, es prevención selectiva significa prevención secundaria. Es un tipo, hay prevención universal, selectiva e indicada. El tipo de prevención que hacemos con estos chavales no es prevención para los jóvenes consumidores cero, sino jóvenes de riesgo, porque o llevaban o consumían, y algunos te dicen, es que lo llevaba o estaba la colilla al lado y tal, pero era mío. Bueno, pues cerca estabas, te ha tocado a ti, o sea, estabas dentro. O sea, son jóvenes de riesgo y trabajamos con ellos en una prevención que se llama prevención selectiva. El tipo de selección que hacemos, primero, ellos nos tienen que llamar. O sea, ellos, la delegación del gobierno les envía una carta, no, les envía la sanción, les dicen, esto es lo que hay, te han encontrado X gramos en la carretera tal o en el parque cual o en la puerta de donde sea. Y les dan el teléfono nuestro si quieren conmutar la denuncia por un curso. Entonces nos llaman por teléfono, les explicamos en qué consiste el curso y les hacemos unas preguntas. Les preguntamos primero si son ellos los denunciados, porque hay veces que llama la novia, porque el novio está trabajando y llama tú, o llama la madre. Las madres llaman muchísimo por este tema. ¿Cuántos gramos? Es muy significativo saber cuántos gramos les han denunciado, porque a partir de X gramos, y depende de la sustancia, no nos los derivan, porque son traficantes. Entonces nos envían a los que no considera delegación del gobierno que pueden ser traficantes. Si son de la provincia de Valencia, porque alguno también se escapa y alguno, pues, como que la delegación del gobierno pues ha enviado una carta, la denuncia y no tocaba, o algún espabilado que un amigo suyo dice que le ha llegado y resulta que no, o sea, que se ha enterado por algún amigo y llama para ver si le computan la multa. Nos interesa sobre todo cuántos gramos y si era para ti todo, porque muchas veces los chavales llevan pues 6 gramos, 8 gramos de cocaína o incluso más, y dicen, no, pero es que no era todo para mí, era para una fiesta, para una despedida, es que lo veo una boda, etcétera, etcétera. Siempre preguntamos eso.
¿Y con qué frecuencia consumes? La frecuencia del consumo, qué uso haces de la droga, si a diario, depende de qué sustancia, semanalmente, etcétera, fines de semana. Y si has tenido algún problema a causa del consumo de drogas, es decir, algún problema legal. Aparte de que has sido sancionado, si has tenido alguna vez algún otro problema. Y con esas variables, pues ya valoramos si lo admitimos o no lo admitimos al curso. De todas formas, tengo que hacer hincapié. Nos ha pasado algún caso de que han venido al curso, hemos observado durante el curso de que el chaval, pues la prevención como que no le va a ser efectivo y lo hemos derivado a la unidad de conductas adictivas. Y a la inversa, alguno que hemos derivado a la unidad de conductas adictivas porque pensábamos que posiblemente necesitaría tratamiento y nos lo han derivado y lo hemos admitido al curso. O sea que siempre estamos en coordinación. Muchas gracias. Agradecer a María Teresa, a Marina y a Margarita sus espléndidas actuaciones y me comunica agradecerles a todos ustedes tanto la atención como el interés que han mostrado en esta mesa redonda 2. Antes de entrar en la conferencia con la que se pondrá fin a esta jornada, me recuerda a la organización que ahora hay 15 minutos de descanso, que se servirá un café en la planta superior. Muchas gracias.